Grabación en 3, 2, 1. Hola Tate, ¿Qué pasó? bienvenido a mi nuevo estudio de grabación. Gracias, Pepe. La verdad que estoy muy contento y estoy realmente orgulloso y honrado de estar acá en el Pepe Ñagendú. Y bueno, como te dije, vamos, a mí me gusta eh, hacerlo temprano, entonces me gusta, tengo una característica Salud. que me gusta levantarme temprano, o sea, Vos sos el early bird. bien de viejo así, pero levantarme bien temprano así, sábado, domingo, eso suelo levantarme a las 6. Domingo generalmente agarro, hago una programación, si me toca compartir algo en la iglesia, por ejemplo, ya preparo el tema también y no, soy de levantarme temprano. Yo también. A mí, de hecho, que yo no puedo luego dormir durante el día. A mí me despierta el sol. Sale el sol y yo me despierto. A vos eso es sumamente... me despierta el sol, o sea, En serio, digo, no puedo dormir esta tarde, lastimosamente. Ni dormir la siesta, ni nada de eso. Nunca pude. No, no, yo soy de dormir la siesta, al menos 15 o 20 minutos. Generalmente mi día laboral, por ejemplo, tengo unos cuantos alumnos a la mañana y después siempre hablamos con mi señora que nuestro día de trabajo es muy atípico a los demás. Los demás generalmente trabajan de 7 de la mañana, a 2 de la tarde, a 5 de la tarde y nuestro día laboral fuerte recién arranca a las 4, a las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche, las 10, o así, de acuerdo a lo que vaya dándose con el paso del tiempo. Ya. Vos sabés que a mí me gusta mucho aprovechar el día. Me gusta mucho aprovechar las primeras horas de la mañana. Y creo que es un famoso, como se dice, un tren sin vuelta. Porque cuando empezás a aprovechar tu uso de la mañana, ya sea sábado o domingo, que normalmente la gente acostumbra para dormir hasta tarde, hay demasiadas cosas para hacer. Hay Sí, demasiadas cosas para hacer y la contrapartida nomás es que también te acostumbras a dormir temprano. Al menos si sos una persona que entiende el valor de dormir 8 horas. sí, creo yo suelo tener no es una teoría, pero tengo varios entrenadores, ¿no es cierto?, que eran amigos míos, que yo estudié con ellos, que el cuerpo humano se basa, ¿no es cierto?, en lo que es lo que vos sentís. O sea, no necesariamente, no está, hay muchos científicos que dicen que tenés que dormir 8 horas, pero cada cuerpo es diferente. Hay algunos que se pueden regenerar completamente con 4 horas, con 6 horas, con 7 horas. No es una regla establecida. La misma cosa el que tomar 2 litros de agua por día no es una regla establecida. O sea, vos tomás agua cuando tenés sed, o sea, y tu cuerpo igual se va a mantener hidratado, si no vas a entrar, ¿no es cierto?, en un punto sin retorno. O sea, no es necesariamente el 2 litros de agua por día. Pero eso va variando, ¿no es cierto?, de qué profesor te enseña o de repente de qué escuela viene eso. Pero como que estamos muy mentalizados en el 8 horas y 2 litros de agua por día. Entonces, eh, Es la técnica estándar, o sea, es el que se dice en inglés one size fits for all, o sea, el que más o menos le llega bien a todos, pero sí, obviamente, por ejemplo, puedo dormir 6 horas, después de la tarde meter una siestita de 1 hora, dividir dice, un poco tu... dice Santiago Tervalca, un entrenador de Argentina, muy capo, por cierto, que pelotudo sin sentido común, dice, o sea, te tienen que decir cuántas horas vos tenés que dormir, te tienen que decir cuánta agua tenés que tomar, o sea, dormí cuando tenés sueño y, ¿cómo es? Y tomá agua cuando tenés sed, Y supuestamente el ideal perfecto es acostarte a dormir cuando tenés sueño y despertarte sin alarma. sin Sin alarmas. alarma. Ese debería ser Es que evolutivamente, o sea, yo soy cristiano, creo en la creación, pero también creo, ¿no es cierto?, en la evolución del ser humano, ¿no es cierto?, como especie, y que también pasamos diferentes procesos, que hoy por hoy el cuerpo humano no está acostumbrado, siempre hablo de lo que es el estrés crónico. Antiguamente, yo qué sé, te corría el tigre, te corría la bestia, y tu estrés duraba ese momento donde vos te podías escapar o te subías a un árbol claro. y esperaba que pase el momento. Hoy en día el estrés es crónico y tenés que pagar la luz, tenés que pagar el agua, entonces el cuerpo humano no está preparado para ese tipo de estrés que se vuelve crónico. Y así también uno, con todo esto, ¿no es cierto?, el ser humano estuvo preparado, por ejemplo, para dormir
cuando bajaba el sol, las 6, las 7 de la tarde, eso ya bajaba el sol, y se despertaba a las 3, las 4 de la mañana, entonces aprovechaba los momentos que las presas estaban durmiendo para cazarlas. O sea, ese es el modelo evolutivo, y hoy por hoy todo eso cambió. Sí. Bueno, sí, yo también pienso lo mismo. Nuestro medio ambiente evolucionó y nuestro cuerpo aún no se adaptó a la forma en la que evolucionó nuestro medio ambiente. 30 años atrás todavía no estábamos usando computadoras, computadoras como las estamos usando ahora en nuestro día a día. Y 30 años acá adelante no sé si vamos a seguir usando todavía las computadoras de la misma forma que usamos ahora. Por ejemplo, no sé si le seguís a Elon Musk. Sí, Bueno, y él está desarrollando un Neuralink y este año él dijo que su producto ya iba a lograr que, por ejemplo, personas cuadriplégicas puedan utilizar el teléfono solamente con su mente. Y se usa por medio de un implante. me hace acordar a Futurama el ojo fono. El No ojo sé. fono. Sí. Y no, la otra vez justamente estaba leyendo eso y me hacía acordar eso. Increíble como Futurama está ahí adelantado. Adelantado, sí. Y, y otra vez, ¿verdad? Nuestro medio ambiente evoluciona más rápido de lo que nuestros cuerpos evolucionan. Nosotros todavía tenemos esos rasgos de los primates o sea, no primates, sino que de los primeros humanos que se estaban acostumbrando a su medio ambiente desértico, selva, nieve, montañas. Entonces, o sea, el cuerpo tarda demasiado en adaptarse al medio ambiente y nuestro medio ambiente está cambiando demasiado rápido. Es que uno se fija, ¿no es cierto?, que hasta la misma comida, de repente si vos sos de una tendencia, yo qué sé, escandinava, y de repente por cuestiones de guerra tuviste que venir hacia Sudamérica, hay ciertas comidas que no te va a venir bien, hay gente que no le cae bien, por ejemplo, el poroto, las legumbres, que son comidas que de repente tu especie anterior No está en tu memoria evolutiva. claro, no está, entonces eso te cae mal ahí. Mirá que me acuerdo que yo laburé muchísimos años en la zona baja y en el circuito comercial, y venían gente de Tierra del Fuego mismo, y te digo que eran personas, ¿no es cierto?, que eran llenas de roncha, así, por el sol mismo, por el ambiente, porque acá hay mucha humedad y ellos no estaban acostumbrados Sí. a eso, y vos veías que sufrían ellos, y compraban sus cosas, subían el avión y se iban ya al instante. Sí, me imagino. Justamente hice un podcast, uno de los primeros fue con una psicóloga que se llama Dalcy Huber, y hablamos algo parecido a esto, ¿verdad? Y lo que es el estrés crónico que vos mencionás, con ella hablamos de ansiedad. Que, o sea, la ansiedad es tipo la precuela a lo que sería el miedo, que es una emoción necesaria o sea, para que te obliga a levantarte y ir a trabajar porque tenía que pagar esto, porque tenía que pagar aquello, tenía que pagar aquello, ¿verdad? Y otrora era la emoción que te mantenía vivo, ¿verdad? Te mantenía activo, que por ahí había un tigre, por ahí había un lobo, por ahí había un oso, ¿entendés? Que te daba esa sensación de cuidarte más o menos, de que no te coman. Sí, yo creo que realmente uno tiene que tener esa libertad, cierta libertad, no de repente patear todo y decir, bueno, no laburo más y no sé, me voy a vivir al monte, pero sí uno tiene que tener una cierta libertad, más que nada en la mente. Hay algo que yo suelo hablar mucho en la iglesia, ¿no es cierto?, que tenemos una mentalidad de esclavitud, o sea, somos esclavos, tenemos una mentalidad de esclavitud. ¿Y dónde me empezó a salir ese concepto? Porque un día, nosotros al trabajar mucho en la noche, tenemos el día y la tarde libre. Y un día estaba andando en bici con mi hijo ahí por la costanera y me viene un pensamiento, no, o sea, soy un haragán de porquería. ¿Qué hago a las 9, las 10 de la mañana andando en bici? O sea, tengo que irme a trabajar o a pensar qué puedo hacer. Y ahí automáticamente se me vino a la mente, no, esto es una mentalidad de esclavitud, o sea, y si nosotros dejamos crecer ese pensamiento, realmente me va a llevar a eso, porque el que trabaja más no necesariamente es más Ni más rico feliz. ni más feliz, o sea, entonces empecé a como tratar de capturar esos pensamientos y tratar de desecharlos para generar una libertad en mi mente, en mi alma, ¿no es cierto? No también llevarle a heredar también a mi hijo eso, o sea, que entienda, ¿no es cierto?, que de repente
uno puede ser feliz un martes a las 9 de la mañana, o sea, no necesariamente tenemos que tener ese constructo social de que tengo que ser feliz viernes a partir de las 5 de la tarde, sábado y domingo, y lunes hasta jueves vuelve la infelicidad, o sea, no, y es un constructo social que se nos fue creando, o sea, en realidad si nos ponemos a pensar, los fines de semana no existen, o sea, fueron hechos, ¿no es cierto?, como una normativa nomás de cómo tienen que establecerse los días. Y para rastrear bien el tiempo. Sí, Pero, o sea, con respecto a lo que decís, viste que vos tenés otra formación ya más enfocada también en lo que es el deporte y aprecias más lo que es el sentimiento, el bienestar del cuerpo y mente, ¿verdad? O sea, o cuidas tu máquina de carne, como le dicen. Y la- normalmente las personas así con el constructo social ya de que tenés que estudiar, tenés que trabajar, tenés que tener dinero, tenés que hacer esto, ¿verdad? Te lleva a pensar que teniendo todas esas cosas vas a ser feliz. Pero en realidad ser feliz depende de cada uno, es algo que tenés que encontrar adentro y eso hace que lo que te rodee, vamos a decirle, viste que hay una diferencia entre ser rico y abundante, vamos a decirle. sí, Vos podés tener mucho dinero, pero yo puedo ser más rico. sí. ¿Verdad? Si vos tenés mucho dinero pero estás solo, yo puedo tener ser una persona de clase media o clase baja, pero estar rodeado de cariño y amor, salud. Lastimosamente creo que toda esa mentalidad viene, ¿no es cierto?, de, desde nuestra latinidad, ¿no es cierto? Eh, porque fuimos, cuando era chico, no me acuerdo, que no culpo a mis padres nada, pero era el pensamiento donde ellos también fueron criados. Era, bueno, tenés que estudiar para ser alguien en la vida. Y en realidad lo único que te estaban diciendo, bueno, ganar, hacer un trabajo estable y tratar de quedarte ahí el resto de tu vida. Era el mensaje Lo seguro. era lo seguro, Sí. buscar lo seguro. Eh, no, de repente no había, ¿no es cierto?, esa cuestión que me gusta mucho lo que pasa ahora de repente con el tema de las redes sociales, que ayuda mucho a que la gente pueda soñar, ayuda mucho a que la gente pueda crecer, que es algo que no se daba antes, Sí. que no se daba, que aspiraban, ¿no es cierto?, los chicos a tener un título, un trabajo y ya está. Y también otra cosa, ¿no es cierto?, que lo que eh, avanza mucho en la latinidad, ¿no es cierto?, en lo latino, es la parte, bueno, tal vez me van a condenar un montón, pero siempre digo, ¿no es cierto?, el hecho de que no, nos metieron, ¿no es cierto?, que bueno, el ser más mujeriego, el tener más mujeres te hace más hombre y más feliz. Y realmente yo crecí muchos años con ese pensamiento, pero hoy por hoy, ¿no es cierto?, gracias a Dios puedo entender, ¿no es cierto?, que la felicidad no viene por ahí. La felicidad a mí me hace muy feliz mi familia, por ejemplo, mi esposa, me hace muy feliz mi hijo y realmente entendí, ¿no es cierto?, que el macho latino no va por ningún lado. Es más, tengo muchos amigos que se quedaron en esa condición y son, así como decir, personas muy infelices, sí, Infelices, sí. infelices. Bueno, pero eso viene ya, sí, es algo latino, por así decirlo, pero acá específicamente en Paraguay, nosotros nuestra evolución cultural, es una opinión mía, ¿verdad? Que me la hice, qué sé yo, leyendo y uniendo cabos, ¿verdad? Paraguay en particular con respecto, o sea, empezando desde la guerra de la Triple Alianza, terminado, se quedó sin hombres. Se quedaron con los cobardes, los viejitos, los heridos. Y después de 6 años de ocupación brasilera, le tocó a las mujeres reconstruir el país y se volvió una sociedad, vamos a decirle por mucho tiempo, matriarcal, Sí, que en su afán de reconstruir, y de hecho que lo hicieron, ¿verdad? Al varón, tipo, no sé si se le cuidaba demasiado o se le tenían demasiada estima y no se criaron de repente hombres fuertes, sino que uno se enfocaron en traer nomás, ¿verdad? Varones y tipo se le cuidaba mucho. Yo recuerdo mi abuela, por ejemplo, a mi papá creo que le bañó hasta que tenía 11 años por ahí. Así era. ¿Entendés? Mis tíos eran todos súper mimados. Mi papá hasta lo último que vivió mi abuela era el nene, ¿entendés? Y así, o sea, nos llenamos. Hoy en día, para mí y mi opinión personal, ¿verdad?
nosotros lo que tenemos es una plaga, vamos a decirle, o sea, una pandemia de hombres cobardes que se evitan tomar responsabilidad, evitan tener ese trabajo duro de formar, formar una familia, criar hijos. eh, Andan, por ejemplo, viste que es una señal de estatus supuestamente tener, ser mujeriego. Sí. ¿Verdad? Tienen dos, tres hijos por todos lados, no toman responsabilidad por ninguno. Y eso Es es cobardía. es que eso, como vos decís, o sea, está marcado en un código genético evolutivo. Sí, eh, para corre- mí culturalmente viene desde ahí, ¿verdad? corresponde también, ¿no es cierto?, a que el hombre era el cazador, el que traía la comida en la casa, evolutivamente. Entonces, hoy por hoy, la presa, ¿no es cierto?, que el hombre pudo encontrar es la mujer, ¿no es cierto? Entonces se siente como ese cazador todavía. Eso siempre te digo también que es un pensamiento mío. Pero, te- o sea, comentarios sobre eso. Evolutivamente tenemos o sea, evolutivamente tenemos en nuestros genes, eh, vamos a decirle, inscrito. El varón va a querer repartir su material genético en el espectro más amplio posible. Sí, Y la mujer va a querer seleccionar el mejor, prospecto. la mejor genética posible. O sea, está marcado dentro de la genética del varón tratar de repartir su semilla y en la genética de la mujer seleccionar la mejor semilla. Entonces, está marcado dentro de nuestra genética tratar de esparcirlo, ¿verdad? Es solamente, también puede ser un constructo social la idea de la monogamia con respecto o sea, para poder No, proteger. no, categórico, categórico que también es algo, ¿no es cierto?, establecido. Si nosotros nos vamos, por ejemplo, al inicio de la sociedad en el Antiguo Testamento, por ejemplo, te habla, ¿no es cierto?, de que era permitido tener muchas mujeres. Todavía Y, en algunas comunidades. y como hasta hoy día en culturas como por ejemplo arábicas, eso, o hindúes, es permitido. Eh, Mormona también. Mormona, sí, no, mormona no, mormones ya se van ya para otro lado ya. Mormones ya se van para otro lado ya. No, y hoy por hoy, ¿no es cierto? Vemos, ¿no es cierto? Que lo normal, ¿no es cierto? De la sociedad o lo que fue establecido por el Nuevo Testamento es tener varón de una sola mujer, dice la Biblia en el Nuevo Testamento. Creo que hoy por hoy, ¿no es cierto? Eso, a mí en lo personal, ¿no es cierto? Me trae mucha más paz, ¿no es cierto? Que ser un jodido de repente con un montón de minas, porque veo, ¿no es cierto? Lo que sufren amigos míos y te hablan y te dicen, che, loco, realmente a mí me gusta cómo vos llevas tu vida, cómo vos te llevas con tu pareja. Y estaba hablando estos días, ¿no es cierto? Con un amigo en Asunción. Me dice, che, qué bien que vos que te llevas con tu señora y la verdad que me gusta. Y me dice, che, vos no salí de joda por ahí. No, le digo, sí, vos, le digo, fíjate que llevar tu vida te genera un gasto energético impresionante. Ahora imagínate llevar una doble vida, o sea, vos estás gastando el doble de energía, o sea, para ocultar esa doble vida que vos Sí, tenés. ¿verdad? O sea, entonces vos tenés que pensar, le digo, Jodida la vida del gaucho. que sí, no, fíjate, en Argentina, por ejemplo, en Argentina es, acá por ejemplo, el paraguayo es de tener muchas mujeres. Es de tener muchas mujeres, pero no se enamora, o sea, tiene su esposa y de repente tiene muchas mujeres, no. Allá en Argentina los muchachos tienen una doble vida, o sea, tienen otra familia, tienen otra esposa, tienen otros hijos, sí. Es impresionante cómo los vagos tienen una doble vida, o sea, y están enamorados las dos, o sea, te recomiendo en Netflix hay una película con Adrián Suar que habla de eso, que el tipo tiene dos Facebook, dos Instagram, es doctor o sea, tipifica el verdadero argentino así. No, pero yo no las guampeo a usted, yo soy esposo de usted, dice. Y bueno, y así allá teníamos en nuestro barrio un locutor de radio que el tipo tenía una familia del centro y una en el barrio. Ajá. Y todos sabían, pero las mujeres no sabían. De repente un día se encontraron y, bueno, o sea, toda la normalidad, o sea, vamos a dejar así, o allá y yo acá, y seguimos. Y el ídolo de mucho en el barrio, pero imagínate lo que es, o sea, no sé, Y sí, esos son los modelos masculinos erróneos. Sí, Eh,
Sí, o sea, pero probablemente haya aprendido de otro, haya visto de otro. Exactamente. También yo pienso que dentro de eso hay mucha indisciplina. O sea, eh, nosotros que tenemos educación deportiva, uno tiene que disciplinarse en muchos aspectos para poder sobresalir en algo, ¿verdad? Ya sea en el deporte, ya sea en tu vida personal, laboral, de juego, hobby, o sea, si vos te dejas llevar demasiado, por ejemplo, en ese caso probablemente sea por la lujuria. Sí, categórico. Lujuria, te dejas llevar por la lujuria, te consume como una droga más, o sea, vos puedes Sí, ser adicto al sexo, o puedes ser adicto a la emoción esa que te da de que no te pillen, o no sé, te genera una emoción, o, ¿sabes? Por ejemplo, en la crianza realmente está el que te inculcan eso, o sea, eso de ser mujeriego acá. Yo con mi mejor amigo de infancia, que hasta hoy día es mi amigo, yo recuerdo, boludo, o sea, yo me acuerdo, estaba mirando Caballero Zodíaco en su casa, ¿entendés? Teníamos, qué sí. sé yo, 9 10 años. Y estábamos mirando Caballero Zodíaco y viene su papá y nos mira así. Pero la gran puta que son inútiles ustedes, seguro entre los dos, ninguna pendeja, no tienen nada. No, o sea, medio puteando, medio cachillando, nos decía, Sí, ¿verdad? ¿Qué es lo que están mirando, verdad? Y nosotros mirando Caballero Zodíaco, boludo, ¿entendés? Manga inútiles que andan, miren a porno, vaya, no sé, así. Y todo el tiempo, o sea, te inculcaban que ser mujeriego era ser ballet. ¿Entendés? Entonces vos creces con esa mentalidad. ¿Entendés? Y ¿sabes? muy pocas personas son ¿Sabes? las que pueden salir de su condicionamiento No, de crianza para darse cuenta que no es así, ¿verdad? nosotros, o sea, trabajé un tiempo en una organización no gubernamental que se llamaba Decisiones, donde íbamos y entregamos panfletos, revistas en los colegios. Íbamos con un amigo y justamente hablábamos de lo que es lo nocivo y la droga fuertísima, lo que era la pornografía. Sí, la pornografía es una droga fuertísima. Y, y realmente hablaba, ¿no es cierto?, que para que una imagen pornográfica te salga de la mente tiene que tardar 20 años, más o menos, en salir así. O sea, vos te pones a imaginar, ¿no es cierto?, a pensar esa imagen pornográfica y todavía la tenés fijo en la mente porque te genera un impacto muy, muy fuerte y es lo que genera el cerebro. Hay familias que son destruidas. Eh, También es o sea, hay mucha gente adicta al porno. Sí, hablaba, ¿no es cierto?, solo hablar con líderes de iglesias y realmente es un tabú que no quieren tocar, pero cuando empezás a hablar con ellos, ¿no es cierto?, te das cuenta que dentro, por ejemplo, de la iglesia también pasó lo contrario, o sea, de querer hablar a no querer hablar y de repente hay un montón de líderes que también están sufriendo lo que es la pornografía dentro de la iglesia. Y y esos son tabúes, ¿no es cierto?, que van ya a los extremos, ya van para el otro lado. Sí. Entonces, no, prefiero Pero evitar. hoy tenés muchos más datos científicos que avalan lo que decís. O sea, no es simplemente no mires porno porque Sí, te aleja de Dios, sino que tiene su... O sea, vos tenés información investigada. Hay estudios que te muestran el efecto de la pornografía en los varones, pero está más. en las relaciones, o Sí, sea, en el varón, en las relaciones, en muchas cosas, ¿verdad? Yo personalmente dejé de consumir pornografía hace muchos años más por una cuestión que había leído, que más o menos entre el 50 y 60% de todos los videos que vos ves porno, ¿verdad? Eh, son resultados de abuso. O sea, sí. o se le engaña a la mujer o normalmente los videos amateur se filman o sin consentimiento o son abusos. Y no sé, me sentí un poco asqueado de repente leyendo toda esa información, ¿verdad? Y también genera un mercado que es demasiado grande, que desvía, vamos a decirle, a muchas mujeres a pensar que eso es, o sea, que ser una estrella porno es algo positivo y que... O sea, Y si querés hacer está bien, o sea, cada uno es le, libre de hacer le, su propia elección, le ¿verdad? Pero decía estos días, bueno, no estos días, hace rato, ya a un chico, ¿no es cierto?, que es líder. Bueno, ¿cómo salir de un vicio? O sea, ¿cuál es la práctica de salir de una adicción? el primer paso es admitir. El primer paso es admitir. Y el segundo, vos no podés salir de golpe de ninguna adicción, le decía. No, pero ¿cómo no salir de golpe? No, 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 no. ¿Cuánto vos consumís por...?
Y si te dice todos los días, bueno, reducilo a una vez por semana. ¿Entendés? O sea, como cualquier adicción, vos no podés salir de golpe. Todas las personas, por ejemplo, que salen de golpe del cigarrillo, por ejemplo, tienen a los 10, 20 días están otra vez consumiendo. En cambio, de repente, si vos le vas sacando la droga a poco, de un cigarrillo, por ejemplo, bueno, consume una cajetilla por día. Bueno, ahora consumí 10 por día, después 5, después uno cada 3 días, después uno cada semana. Y así poco a poco el cuerpo va a ir sacando. Progresivo, sí. Progresivo. Bueno, la misma cosa le decía a este chico sucede con la pornografía. O sea, sacala de golpe. Anda sacándola de golpe de a poco. No la vayas a sacar de golpe porque eso te va a hacer generar una reincidencia y más fuerte todavía que antes. Y bueno, y así fue, ¿no es cierto? Suelo hablar y trabajamos un poco también. Pero anteriormente sí pasábamos mucho por los colegios, ¿no es cierto? Sí. Bueno, como te digo, hoy tenés más investigaciones que pueden respaldar lo que vos querés decir. Puedes hacerte un terrible PowerPoint con toda la información que hay. Una de las que yo ya leí últimamente que me pareció notorio, por ejemplo, fue que la gran mayoría de la pornografía violenta, pero así, violenta, es consumido por mujeres. Viste que, por ejemplo, las páginas porno más grandes Sí. tienen cuenta, o sea, te creas una cuenta, pagás, te suscribís, y ellos quitan reportes, vamos a decirlo, por ejemplo. ¿Qué país consume la mayor cantidad de, no sé, de pornografía violenta? Argentina, Paraguay, tal cosa, ¿verdad? ¿Qué país consume la mayor cantidad de, no sé, latinas? Estados Unidos consume la mayor cantidad de latinas. Y, por ejemplo, uno simpático era el mayor consumidor de porno gay, por ejemplo, era Arabia Saudita. Arabia Sí. Saudita. Sí, por eso le dicen the Kingdom in the Closet, le dicen a Arabia Saudita. Y después, así, o sea, vos tenés mucha información de la cual te podés agarrar hoy en día para respaldar lo que hace un tiempo ustedes hacían Sí, llevando panfletos, ¿verdad? Y bueno, boludo, hablamos de cualquier cosa sí. Menos de lo menos de lo que... que es... No, pero justamente vos me dijiste, el tema, vamos a hablar de cualquier cosa menos lo que vos quieras. claro, sí. Eh, Y a ver un poco. Espérate, vos fuiste el primero que empezó con el CrossFit acá en Encarnación. bueno, ahora sí entramos en el tema. Preludio de media hora hablando, Eh, hablando y mateando. no, realmente para mí lo que sucede hoy en Encarnaciones es un sueño porque yo empiezo en el año 2002. Te comento un poquito cómo surge todo. Yo era muy flaquito cuando era chico, era muy flaquito y se nota en mis piernas porque, bueno, a mí no me dejaba, no me dejaban jugar, mi mamá no me dejaba jugar porque en ese entonces no había ese entendimiento deportivo, entonces de repente, bueno, dejarle al chico que se desarrolle, sino que no, él es muy flaquito, que no juega al fútbol, en cambio mi hermano era todo un jugador, llegó a jugar en la selección misionera de acá de fútbol, acá de Argentina. Casi se llegó ahí a primera división, o sea, un jugador de primera, era petizo y ¿Le pasó con la rodilla? no, agarraba y el tipo agarraba la pelota y se iba, era un jugadorazo. Hasta, ¿no es cierto? Hasta no hace poco cuando nos íbamos a jugar eso al fútbol después de grande, todavía se notaba que el tipo jugaba, o sea, tenía un buen futuro. Creo que llegó a jugar en la primera división de Mitre, en un club muy grande acá de Posada. Sí, conozco. Y nada, siempre estuvimos todos muy orgullosos de su carrera deportiva. Y sin embargo, bueno, en ese entonces, como veníamos hablando antes, que de repente no, los sueños, los anhelos no eran muy inculcados por los padres. Y un día llega tarde del fútbol y mi viejo le dice, no, vos no te vas más a jugar al fútbol, ¿entendés? No, porque no, te está convirtiendo en un vago y pa. Y bueno, y así poco a poco empezó a puchear y bueno, y su carrera deportiva se fue al Queda un mazo, recuerdo. quedó en el recuerdo. Hoy por hoy es físico-culturista, ¿no es cierto? Y desde ese punto, o sea, Encontró otro... encontró otra pasión. Pero, y bueno, y así a mí no me dejaban practicar deporte porque era muy flaquito, porque me podía lastimar.
Y yo recuerdo que siempre me llamó la atención el tema del entrenamiento. Mirá que te digo que desde era chico me llamaba la atención el entrenamiento. Solía levantarme a la mañana y te estoy hablando del año, no sé, 94, 95, cuando comenzaban los programas, las propagandas, ¿cómo es que se llama? Las televentas de Sprayet en Argentina. Sí. Ah, el Apareció, famoso. claro, las máquinas, eso, Las y máquinas. me llamaba la atención, ¿no es cierto? La gente entrenando, no había todavía, solíamos esperar en frente de mi colegio mismo, en Posada, había un gimnasio de Ceró, uno de los primeros gimnasios de Posada, muy grande, muy lindo gimnasio. Yo veía así cómo entrenaba, por ejemplo, la señora del dueño del gimnasio, me acuerdo bien que estaba levantando sentadilla un montón de kilos. Yo decía, ya, loco, nunca voy a levantar eso así. Y yo era re flaquito. Y entonces agarraba, en mi casa había un mango y trataba de hacer las dominadas. Después mi mamá, salíamos a vender con mi mamá por los barrios Posada Bon y estaban los premios. En los premios estaba, ¿qué le daban a las vendedoras? Estaba una pesa de plástico para recargar Una con arena. arena, con agua. Y yo le digo, mamá, le digo, sí, ese pedime para mí. Yo tenía 10 11 años. Y bueno, y ganamos, viste, de tanto que vendíamos y caminamos. Y bueno, mi primera pesa así me la regaló mi mamá. Y la tenía por ahí, no sé, habré hecho dos, tres por ahí, después ya la dejé tirada así. Pero fue mi primera pesa, la tengo en el recuerdo. Y después, cuando fui creciendo, a los 13 años, le digo a mi papá era camionero, le digo, papá, tráeme algo para hacer pesas. Y me trae el cardan del camión, el cardan, el que une el eje. Así que un hierro macizo de, no sé, 10 kilos, 13 kilos más o menos. Y con eso empecé a hacer barras, sentadillas. A los 12 13 años, en Argentina, por ejemplo, se ocupa mucho la soda. Ah, ya la soda, La sí. soda es genial. Entonces mi papá, para no comprar, por ejemplo, la soda, él compró un sifón que se llama Drago, que es un sifón todo así metalizado, espectacular. Y vos le cargas agua y con una garrafita la ponías acá y ¡pah! Te tiraba la dosis del gas que te generaba la soda, el agua, y te devolvía gasificada. Y con esas garrafitas que eran así como este termo más o menos, con esas solía hacer ejercicio y todo lo que veía en la tele, yo venía y lo hacía en mi casa. Ajá. Y, y así por él, esporádicamente al año, entrenaba uno, dos, 3 meses y después lo dejaba y así. Y pasó el tiempo Pero ahí estaba. y ahí estaba, siempre estaba. Y no sé, viste en esas etapas donde vos por eso yo siempre digo que uno tiene que soñarlo, que uno tiene que tener la capacidad de soñar y de creer que nada es imposible. Y sobre todo uno tiene que tener esa mentalidad de niño. O sea, por algo la Biblia dice, o sea, dejate que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de Dios. O sea, no necesariamente tiene que ser con ese niño, sino con la mentalidad de niño, de soñador que uno tiene. Vos cuando sos niño, o sea, vos creés que vos te vas a ir al espacio, loco. Yo cuando sea grande voy a ser astronauta. Y a medida que fui creciendo, de repente iba a ser doctor, iba a estudiar medicina, después iba a estudiar genética, después iba a estudiar otra carrera. Y estoy seguro que si la situación económica de mi familia hubiese sido diferente, tal vez hubiese estudiado medicina, o tal vez no, o sea, porque no soy muy inteligente en el área matemática, por ejemplo, soy sumamente burro. De hecho, todas las carreras que estudié fueron alejadas de la matemática y de la lógica. Y, y en Argentina, cuando nos mudamos acá a Paraguay, en Argentina ese cambio monetario era grande. Y de repente, yo qué sé, yo me llevaba un 10.000 guaraníes de acá y era Gardel allá en Argentina, pero era Gardel y acá no era nada el 10.000. Te estoy hablando de la época del 2001 cuando cayó el peso allá. Ajá. Y en ese entonces, por ejemplo, estaba 1 peso la cerveza, la Quilmes. Y yo llevaba 10.000 y me iba con 5 pesos allá. ¡Guau! Claudio en Paraguay es millonario. Y sin embargo, nosotros nos habíamos quebrado económicamente en Argentina y vinimos acá y vendíamos quinela en una mesita así con mis viejos, eso sí. Alquilamos un negocio así y vendíamos quinela. Así. Y después, poco a poco, mi mamá empezó a formar un negocito. Después ya puso una pequeña heladería y hoy por hoy tiene ella su negocio ahí espectacular ahí en el circuito. Eh,
Pero de esa quinela yo llevaba un 5.000 guaraní, eso, y era Gardel, así allá en Posada con 5 pesos. Y bueno, los muchachos, vos tenés un peso, vos tenés un peso, y era todo el día tomábamos, todo el día saltábamos del colegio y tomábamos, y tomábamos, y tenía 15, 16 años, era, Pero normal en esa edad. claro, pero potenciado a que había dinero. Claro. Y, entonces, sí o sí era, mira, te digo que 4 o 5 cervezas al día. A la mierda. Sí, 4 o 5, pues un grupo de 4, che. Y bueno, y todos querían juntarse con Claudio y sus amigos que eran los que tenían plata. Y, pero no es que era millonario, o sea, era simplemente esa brecha cambiaria Claro, se aprovechó. que se aprovechó. Entonces, cuando terminó ese cuarto año, iba a entrar en el primer año, había cambiado muchas cosas, ¿no es cierto? Me había dejado el pelo largo, ya Me acuerdo de una foto. entraba en una época, ¿no es cierto?, de mucha, una recesión económica muy fuerte en Argentina, entraba una, algo, ¿no es cierto?, un cambio muy grande en los chicos de esa época que hasta hoy día fueron afectados, que no pudo salirse, que están en el inconsciente colectivo, de un mundo, ¿no es cierto?, donde, bueno, me cagaron la vida, o sea, la gente tiene todavía ese pensamiento y le De culpa la época del corralito. al gobierno, o sea, me cagaron la vida y los chicos crecieron, no, que si el gobierno no me da esto, yo no puedo salir adelante. Entonces, yo me veo un día así, llego muy, muy ebrio en casa y bueno, y digo, no, pará, loco, tengo 16 años, estoy haciendo. Y un día me voy a la escuela, al colegio, y che, loco, qué borracho que sos, loco. Y en ese Capicho. entonces, claro, vos sos re capo, y yo le vi así un pibito de 13 años, y yo tenía 16, ya estaba en los últimos años, y de repente yo era el ídolo del pibe de 13 años. Porque era borracho. Claro, porque era borracho, o sea, y guau, qué capo que sos re borracho. Y entonces yo digo, no, esto está mal. No, está mal. Entonces, ya tenía amigo en Argentina, tenía amigo en Paraguay porque estudiaba allá, pero vivía acá. Y cuando llegamos acá en Paraguay, mi papá me dice, lo primero que me dice, no, no te vayas a Pacucuá porque es un barrio difícil, no. Primer barrio que me voy es Pacucuá. O sea, y todos mis amigos son de Pacucuá. Y tengo un amigo, un gran amigo, ¿no es cierto?, que es David Riveros, que él, entre los perros, montaron un gimnasio en un garage con una multifunción y después hacíamos pollada, todo eso para ir aumentando el gimnasio que hasta hoy día lo tiene en Barrio San Isidro. Y le digo, che, David, le digo, quiero entrenar, loco, o sea, ¿me puedo ir con vos? Sí, Claudio, venite así. Y me fui a entrenar ahí, fue el primer gimnasio donde me fui en el año 2002, enero más o menos del 2002, hace ya casi 20 años. Y me voy a entrenar y me acuerdo que no me querían en ese entonces, no, que te vas a lastimar. Yo le dije, ya, no. Mi decisión, mi cuerpo, mi decisión. Y me fui. Y yo vivía, no sé si te acordás, en la zona baja Casa Mariela, Sí, me acuerdo. General Gamarra, casi Presidente González, era mi dirección. Y de ahí me caminaba todos los días a las 7 de la mañana A Pacucuá. hasta Baelpa. Al lado de Baelpa quedaba Ah, lejito. lejito. Casi al lado del río. Ya. O sea, al lado del puente. Todos los días me caminaba ahí y entrenaba ahí. Y me acuerdo que David tuvo mucha paciencia conmigo porque era un secazo, no levantaba nada, era flaquito, pesaba 45 kilos Los y inicios. tenía una panza cervecera. Y así empecé a entrenar. Cuando me acuerdo cuando vuelvo al colegio, era toda una revolución porque todo el verano me desaparecí. Enero, febrero, cuando marzo, güey, Claudio, qué groso que estás. Y ya me acuerdo que eso me empezó a motivar. Claro. Y empecé, y todo ese año entrené, y de ahí realmente te puedo decir que nunca dejé de entrenar. Nunca, jamás dejé de entrenar. Creo que una vez que paré nomás fueron 3 meses porque me rompí el brazo. Porque cuando entré en la vida deportiva, bueno, no hubo vuelta atrás. Y después el resto nunca paré de entrenar. Hace 20 años. Ajá. Y ahí fue, ¿no es cierto?, donde recuerdo que en ese entonces compramos revistas, esas revistas noventeras así de entrenamiento, y de Joe Wader, que los principios de Wader, que tal cosa. Y bueno, David la ponía ahí, o de repente, bueno, nos juntábamos entre todos, y como nadie sabía nada, bueno,
te pagamos a vos un mes en tal gimnasio, andá a aprender y vení a enseñar, o sea, A la mierda. claro, éramos pibes de 16 años, 17 años, donde que queríamos entrenar, ¿viste? Y después yo digo, no, loco, no, no, no. Cuando termino el colegio, mi hermano había repetido, mi hermana no había terminado el colegio, y, o sea, mi hermano terminó el colegio, pero repitió un año. Ajá. Y yo no había repetido, terminé, entonces le digo a mi mamá, no, mamá, yo quiero un año sabático porque yo me merezco un año sabático. Ellos, y bueno, me dice mi vieja, haz lo que vos quieras, me dice. Pero después del año que viene vas a tener que estudiar sí o sí. Yo no quiero acá Aragán ni nada y bueno, y vas a tener que estudiar. No, no, no. Y, y bueno, supuestamente iba a estudiar medicina. Estaba, ¿no? Que iba a entrar en el cursillo con un amigo, un brasilero, ¿viste? Daniel Neves, un muy buen amigo. Y íbamos a ir al cursillo, fuimos a ver todo. No me acuerdo si fuimos a una clase y todo. Y después, cada uno después otra carrera. Y yo seguía entrenando, me iba ya con más tiempo. Entonces, un día me hice amigo de, que hasta hoy día somos amigos de una uruguaya, Estefanía Micheli Col. Ya. Y, y bueno, y estaba estudiando educación física y le digo, y ella trabaja en una cabina y me iba a tomar tereré ahí con ella. Y me dice, no, yo estoy estudiando educación física acá en el San Roque, vino una escuela Asunción, que es la NEF, que es la primera escuela de educación física de Paraguay. Y, ¿en serio? Sí, sí, se hizo acá en Encarnación, me dice. Ah, mirá, le digo, no, yo entreno, todo. Dice, ¿por qué no estudiás? Me dice así eso. Vos sabés que yo, en serio, a mí mi sueño es ser, no enseñar en el colegio, le digo, mi sueño es ser entrenador, me dice, y estudiá esto, me dice. Y bueno, y así entré en educación física, dije, no, si voy a hacer las cosas, voy a hacerlas bien, y empecé a estudiar educación física. La verdad que entré con muchísimos sueños, con muchísimos anhelos, unas ganas de aprender impresionante, y creo que eso es lo principal, no el hecho de que te digan, ¿no es cierto?, la gente si vos sos bueno o no, sino que vos te la creas que sos bueno, ¿entendés? O sea, loco, yo tengo que, cuando me paro ahí a dar la clase, yo siento que yo soy el mejor entrenador del mundo, o sea, y que nadie me puede superar. Y creo que eso no tiene nada que ver con el ego. Sé que hay muchísima gente mejor que yo, pero es como vos te sentís, o sea, como vos, y trato de impartir eso también cuando doy curso en cierto loco. Vos tenés que creerte que vos sos el mejor, o sea, porque hay gente que está dependiendo de vos, hay gente Sí. que pone su dinero, hay gente que pone su vida en tus manos. Pero es que tener un ego también puede ser saludable. O sea, tener un ego saludable es bueno. O sea, muchos de los ejercicios que nosotros hacemos dependen bastante de que vos creas que podés hacerlo. O sea, yo, por ejemplo, voy a haber visto mucho más ahora, pero yo personalmente ya vi un montón de gente que no podía saltar la caja porque pensaba que no podía. Sí. Y mucha gente que no le salía a hacer el salto a la cuerda porque dice, no, a mí no me va a salir. Pero vos cambiás nomás ese chip. Claro que podés, de esta forma nomás, le enseñás, mira, sí puedo. O sea, el pensar que podés ya es más o menos el 50% del trabajo. Y hay algo, ¿no es cierto? Justamente en el tema competitivo, nosotros tenemos hoy por hoy, ¿no es cierto? Por el tema de la pandemia estaba un poquito parado, bastante parado, pero en el área competitiva solemos llevar a los chicos a competir y están, pero mirá que te digo que tenemos una amiga en común que la chica sufrió mucho con la parte de la relación, ¿no es cierto? De una persona muy tóxica. Y bueno, esa chica sufrió un montón. Y hoy por hoy vos la ves, decís, ¿cómo este tipo le pudo haber tocado a esta mujer? O sea, si esta mujer no sé, tiene una actitud, parece que se va a llevar el mundo hoy. Y era una chica que tenía literalmente el lazo al cuello con pensamiento de suicidio y el deporte, o sea, le cambió el chip. Y bueno, y volviendo a la historia, a medida que iba avanzando, eh, hay ciertas cosas que se fueron dando. Como te decía, hoy por hoy para mí es un sueño ver que Encarnación sea una ciudad activamente deportiva. Eso, ¿verdad? O Sí, sea, te diste cuenta realmente desde que se terminó la costanera, es impresionante cómo el deporte tomó Encarnación. totalmente. Mirá que te digo que yo mi idea nunca fue enseñar en los colegios, mi idea siempre fue ser entrenador.
tener un gimnasio y enseñar a la gente. Y cuando yo empiezo a enseñar, o sea, acá era muy poco rentable, muy poco rentable. Mi sueño era irme a Asunción y ir allá, ¿no es cierto? Ser entrenador allá. Y entonces entro a trabajar, mi hermano yo me rompo el brazo y bueno, había que pagar mi operación. También entrenando, porque empecé a entrenar jiu-jitsu japonés y de una patada me rompo el brazo. Y era una operación que en ese entonces estaba a 3 millones y medio, o sea, estamos hablando del año 2005, que era carísimo, era 3 millones y medio. Y bueno, me dice, bueno, vamos, vení, yo te consigo trabajo, ahora no puedo entrenar, no sabes si vas a seguir la facultad. Y no, no, no. Entonces empiezo a trabajar con los árabes. Y realmente me fue muy bien trabajando ahí. Gané muchísima plata, porque en ese entonces se vendía súper bien como a la gente que venía a Argentina, Brasil, era un mundo de gente. El Pude, auge del comercio. pude abrir mi propia electrónica, tuve 2, 3 años mi propia electrónica, hasta que vino el cepo del dólar. Y y de repente esos sueños que vos tenías fueron opacados por el dinero. O sea, prefiero ganar más plata acá. No, que yo sé que el gimnasio no funciona, que no se gana tan bien, pero en ningún momento te puedo decir que fui demasiado feliz o lleno con el dinero, incluso teniendo mi propio negocio, o sea que no era muy feliz. Hay algo, ¿no es cierto?, que tiene, que un problema, ¿no es cierto?, ahí en el circuito comercial es la competencia desleal, que de repente vos le vendés esto a alguien y se va y le dice, ah, yo te vendía más barato, ¿por qué le compraste ahí? Y venía la Claro. persona y te hacía un quilombo. Entonces, era cosa de todos los días eso. Y poco a poco yo le decía, Dios, Dios, o sea, no me gusta, no me siento lleno. Y ya habían pasado 7, 8 años de mi vida, ¿no es cierto? Y más también, ¿no es cierto?, de lo mismo. Y ya era profesor. Y a la noche, en el año 2000, por eso te decía que fue mucho más atrás todavía, en el año 2007 más o menos, yo cuando termino educación física, al año siguiente empiezo la carrera de psicología. Y que la hice hasta el 4 año y después la dejé porque no, o sea, todos me dicen, no, qué pelotudo, ¿cómo fuiste a dejar en el 4 año? No, no me llenó, o sea, No, está bien. no me llenó. Y empiezo a entrenarle a los chicos, ¿no es cierto? A Nico Miller, Seba Miller, Naomi Miller, como entrenador personal y entrenamiento funcional allá en el año 2007, o sea, hace muchísimos años, ahí en el parque de la ciudad. Y hacíamos ejercicio, ya hacíamos los burpees, ya hacíamos, o sea, todo lo que era con el peso corporal. Y ya cobraba 200.000 por persona, que era un dineral. Y en ese entonces 200.000 guaraníes era mucha plata, porque el gimnasio más caro te cobraba 50.000 guaraníes y lo Sí, otro eran 30.000. 30.000, Sí. sí. Y, vos decías, ¿cómo uno puede ganar dinero con el gimnasio? Entonces, pasó los años, eh, no fundimos, ¿no es cierto? Nos quebramos económicamente con el negocio, era inevitable no quebrarse con esa situación económica. Y un amigo mío un día estaba en la iglesia y realmente le pedía a Dios, Dios, o sea, yo quiero ser pleno en mi trabajo. Y yo nunca me sentí muy pleno ahí, pero quiero mantener a mi familia, le digo, dame algo que donde yo me pueda sentir pleno. Y viene la mamá de un amigo mío que fue el alumno cero, ¿no es cierto? El alumno uno. Y me dice, Claudio, ¿cuál es tu profesión? Me dice. No, yo soy vendedor. No, 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 no. ¿Cuál es tu profesión? Me dice. No, y yo soy comerciante. No, no, no. Hay algo que vos no me querés decir. O sea, ¿cuál es tu profesión? Y me preguntaba así. Y yo no sé, o sea, fue algo divino, algo extranatural, ¿entendés? Y le digo, no, soy profesor de educación física y soy especializado otra vez en entrenamiento personal. Me dice, esa es tu profesión, me dice. Vos sabés que tengo, y me dice, porque yo veo que vos siempre entrenás y todo eso, yo tengo mi hijo que quiere bajar de peso, ¿le podés ayudar? Me dice. Sí, le digo así, pero, ¿viste? Sí, de que no tenés nada que hacer, no está laburando, tu negocio no vende nada. Y bueno, y ahí viene el chico y empezamos en el año 2014. Y me dice, che, le digo, vamos a Ricky Leiva. Ricky, sí. Vamos a entrenar, le digo, al gimnasio, vamos conmigo, yo te voy a acompañar y entrenar conmigo. Le digo así, no, no me gusta el gimnasio. Bueno, vamos a correr, loco, yo me voy a correr con vos.
No, no me gusta correr. Loco, ¿qué te gusta entonces? Y no sé, vos sos el profesor, me dice, vos me... Bueno, dame un tiempo, le digo, voy a estudiar, voy a volver a los libros. Y volví a los libros. Y entonces me acuerdo que en el año 2005 había hecho una capacitación, un simposio en Argentina, que era sobre nuevas tendencias deportivas y se hablaba de lo que era el HIIT, High Intensity Interval Training, o sea, año 2005. Y el fartle, que era, ¿no es cierto?, correr, me acuerdo bien que era correr, salto, correr, burpee, correr, flexión de brazo, correr, sentadilla. Y empecé a introducirla a él muy despacito y empezamos a meterla. Y entre eso, entre investigar, me encuentro con el CrossFit. Mira que te digo que al poco tiempo Ricky había bajado un montón de kilos. Me acuerdo, sí, sí, yo en esa época yo era bastante amigo con Ricky. Y después creo que se unió contigo el gordo Marco. Sí, Que era, sí, y nosotros ah, compartíamos en el Rotary. sí, Y- Marco, después ya vino el hermano, después ya sí, vino la que era la novia de Matías en ese entonces, ya vino sí. la hermana de Ricky. Y éramos todo en un parque, pero en lo personal yo no entendía cómo yo podía ganar dinero, o sea, con eso. Cómo yo podía ganar dinero. Y ya se escuchaba en Encarnación, che, loco, hay un loco que enseña CrossFit acá en Sí. Encarnación. Y entonces no tenía, ya me empieza a interesar más y ya empiezo a soñar más. La cuestión es que cuando yo me doy vuelta, ¿no es cierto? Y empiezo a verme a mí mismo, digo, loco, esto me gusta, me está gustando. Y la mamá de Ricky dice, ¿sabe qué? Porque, bueno, Ricky había cambiado, era de la noche a la mañana. De repente era un tipo responsable que se levantaba temprano para ir a laburar, teniendo una empresa, ¿no es cierto? El tipo se iba ya a laburar y los viejos vieron, no, loco, nosotros queremos valorar esto de lo que vos hacés y Tomás te regala una camioneta, o sea, le regalaron una camioneta a Ricky, la Hilux, Ah, me acuerdo. y Ricky estaba re contento y cada vez entrenaba más y, me dice la mamá, o sea, yo quiero honrarte a vos y me regala la primera capacitación, ¿no es cierto?, que la hice en Resistencia Chaco en el año 2014 con Santiago Tervalca, con un grosso, y que me hice muy amigo también del dueño del gimnasio de ahí de Resistencia Chaco. Ajá. Que le digo, mirá, loco, así me quiero escribir, sí, Claudio, venite, y yo te consigo lugar, o sea, de la nada, yo te consigo lugar, acá un chico te va a alojar, y me dice muy amigo del chico que me alojó, o sea, una comunidad hermosa la de CrossFit, Sí. que no podía creer, o sea, qué genial, y ese malón CrossFit, cuando piso ese gimnasio, yo digo, ahí, no, Esto es. esto es lo que yo quiero, y veía el piso, me acuerdo, y pisaba el piso, veía las barras, y las pesas, ahora era hermoso, o sea, esa sensación donde vos veías, no, qué bueno que está esto. Conocí amigos, Charlie Gamarra, que hasta hoy día somos amigos, que estamos preparando talleres y cursos dentro de poco, que ni bien se abra la frontera queremos hacerlo. Y cuando vengo acá, Ricky compra, o sea, me dice, mirá, yo quiero entrenar, pero yo no tenía el dinero en ese entonces para comprar los materiales. Y me dice, no, deja, yo quiero comprarlo. Y compramos 5 kettlebell que están ahí todavía en el gimnasio, las de Ah, de plástico, plástico. una pelota de medicinal y una barrita body pump. Y con eso empezamos. Y empezamos. Y después, al poco tiempo, ya había 6 personas y ya venían los problemas, ¿cierto? Que si llueve y estamos en el parque de la ciudad, pero todavía no tenía el dinero y yo no decía, Señor, Dios, ¿cómo voy a hacer para montar un gimnasio? O sea, no tenía el dinero, no tenía los recursos, eh, también montar algo era caro, o sea, Claro, es caro. Es armar una empresa, básicamente. y entonces un día viene una chica, Angélica Sosa, me escribe una reportera en ese momento, hoy en día fue una buena alumna, y me dice, yo quiero entrenar con vos porque vi que todo lo que bajó Ricky, y quiero entrenar con vos, me dice. Ah, bueno, le digo así. Y en ese entonces yo dije, güey, loco, una reportera quiere entrenar conmigo. Eh, y yo digo, no, yo necesito ofrecerle algo mejor porque si quiero también aumentar, no puedo traerla todo al parque. Y recuerdo que mi hijo solía practicar con Néstor Ramírez, taekwondo, ahí en la galería. Le digo, Néstor, le digo así, mirá esta es mi situación, le digo, ¿qué te parece si alquilamos juntos? Le digo así.
joya, me dice, a mí me va a venir re bien. Y bueno, y el lugar ya tenía todo el tatami en el piso, y ahí ya llevamos las pesas, y yo compré un par de pesas de hierro, y ahí empezamos, y ahí arrancó el local físico del CAF el 1 de diciembre del 2014. 1 de diciembre de 2014. Y no tenía el dinero, y sí, sí, yo mañana te pongo la plata, sí. O sea que ese primer día, así, vienen como 5 o 6 personas, así, a Eh, entrenar el primer día. Y fue genial así como arrancó de a poco. Por eso digo, ¿no es cierto? Que no, siempre digo, ¿no es cierto? Que el CAF marcó una tendencia en Encarnación en el área deportiva, porque de repente recuerdo que muchos decían, no, pero ¿cómo vais a entrenar y pagar 200.000 guaraníes si de repente no tiene nada? Y los gimnasios que tenían todo cobraban, el más caro de todos los gimnasios cobraba 70.000 guaraníes y nosotros sin tener nada 200. Y también establecimos esa cuota, ¿no es cierto?, en la cual de repente fue subiendo porque los demás gimnasios después fueron subiendo también, se dieron cuenta que podían también ganar. pero hay una gran diferencia, o sea, yo creo que después de eso que vos estás comentando, surgieron más los entrenadores personales, se dieron cuenta de que ellos podían monetizar su conocimiento, porque vos te vas al gimnasio y ellos tienen un o dos empleados, ¿verdad? Que son los que tipo te miran que vos hagas bien, pero nadie te enseña realmente, ¿entendés? Vos te vas a un gimnasio, sí, yo quiero entrenar pecho, o sea, este. Y se va y toma tereré. No hay una persona focalizada, o sea, no había una Sí, persona focalizada que esté contigo, que te siga, porque qué sé yo, o sea, entra mucha gente, difícil hacerle ese seguimiento. Yo hoy día veo el 50% de las personas que van al gimnasio pagan un entrenador personal que está encima de ellos. sí, Te doy de ejemplo mi hermana Gaby, le conocí que sí, sí, entrenó contigo. Ella necesita una persona que esté encima de ella haciendo, dale, entrena, móvete. Porque ella se iba al CrossFit y sí. en la que vos le perdías de vista, ya se fue al costado, ya toma agua, se fue a respirar, se fue así, ¿entendés? Porque necesita esa persona, necesita esa presión de que alguien le esté encima. Yo creo que mucha gente también necesita ese control, ¿verdad? Y eso fue una de las cosas que, ¿no es cierto?, que marcó una tendencia en el CrossFit. Que de repente, así lo que vos decís, que el gimnasio convencional no te daba eso. Y el gimnasio, ¿no es cierto?, de CrossFit te daba eso, Ese control y ese esa guía. control, esa guía. Sí, Y hoy por hoy y pudimos ver, ¿no es cierto?, que la gente, que los chicos de repente podían montar su negocio con unos conitos, con unos tatamis. Entonces ellos podían montar su negocio y hacer, bueno, junto a 2, 3 personas la entreno. Y creo que hoy por hoy, ¿no es cierto?, los mismos gimnasios de máquina, bueno, voy a correr un poquito más las máquinas, tiro una lonita en el piso, traigo un profesor y meto un funcional acá, cosa que antes no había. sí. Y entonces yo creo que cambiamos el mercado en Itapúa. No digo, guau, loco, vamos a agradecerle a Claudio, que Claudio, pero hoy por hoy podemos ver que personas que de repente no eran entrenadores, hoy por hoy son entrenadores, vieron, no, loco, a mí me gusta también esto hacer de mi vida. De repente, no, a mí me gustaría montar también un negocio de esta manera. Y eran personas que si no hubiese estado, si no hubiese estado nosotros, iba a estar otro igual, o sea, Claro. porque O sea, lo que vos hiciste fue dar el ejemplo de que sí se podía de, y más gente se animó a hacerlo. exactamente, o sea, Y aparte de que, o sea, nosotros tuvimos la suerte de estar en el momento exacto a la hora exacta, sí. o sea, Y agarraste en alto la ola de cross-training, vamos a sí. decirle, cuando comenzó, porque realmente pegó. Acá, ¿cuántos gimnasios hay de CrossFit en Encarnación? Y hay Seis mucho por ya, ahí, hay ¿verdad? 6 por ahí, Seis por ahí, seis, ¿verdad? seis. Y todos tienen su gente. Sí, Sí. todos tienen, y podemos decir orgullosos, realmente en eso podemos decir orgullosos que, excepto el Encarnación CrossFit, el resto todos salieron del CAF, o sea, todos salieron del CAF, Ajá. pero, excepto la Encarnación CrossFit, que la Encarnación CrossFit fue, ¿no es cierto?, Martín creo que primero habrá conocido por Brasil cuando estuvo sí, estudiando y sí, después en sí, Asunción. después en Asunción con Julio Benítez en Gigantes CrossFit. Me acuerdo que, no sé, hasta hoy día sigue siendo hermoso ese, Ese ese, ese gimnasio. gimnasio, es el sueño del pibe, ¿no es cierto?
y traer una franquicia, loco, era lo máximo en el año 2015, Sí, no, mirá, o sea, estamos más cerca de Estados Unidos todavía. sí, sí, sí. Y, y así, ¿no es cierto? Hoy por hoy yo puedo ver, ¿no es cierto? Que, mirá, te digo que me acuerdo que una amiga en Asunción me decía, Claudio, venite a enseñar acá, me dice, eh, como de, venite a enseñar acá ya en el año 2006, 2007, cuando había terminado mi carrera, venite a enseñar acá, me dice acá, a los entrenadores le pagan 50.000 guaraníes la hora. Y yo decía, ¡guau! 50.000 guaraníes la hora. Y en serio que se paga, o sea, porque Daniela Santarelli en ese momento la mujer te cobraba 1 millón de guaraníes por alumno Sí. y tenía 10 alumnos, eran 10 millones, era una locura, era en Asunción el Sí. movimiento del fitness allá en la década del 2005 hasta el 2015, era una Sí. locura era. Sí, pero ya, bueno, Asunción lo es otro tipo de mercado por la cantidad de gente que hay y la cantidad de millonarios que hay y están dispuestos a pagar, ¿verdad? Entonces, sí, vamos a decirle que ponerle que acá fue un poquito más difícil por la cantidad de gente que tenemos, ¿verdad? Sí. Pero allá, no, allá todo lo que hagas luego, no, si pega en grande, porque hay demasiada gente y hay demasiada gente con mucho poder adquisitivo, entonces están más dispuestas a pagar por eso, ¿verdad? Sí, totalmente. O sea, Asunción es un mercado muy grande y muy lindo también. Es muy lindo. O Sí. sea, allá hay más. Están todos más pegados. Entonces, de repente hacemos una competencia y voy ahí, me queda todo cerca. A nosotros siempre nos costó más, pero eso tampoco no nos impidió ser el mejor gimnasio de Paraguay Bueno, eh, en eh, 2019 fue, ¿verdad? Fuimos el mejor gimnasio de Paraguay en el 2018 del interior y en el 2019 del interior y de todo el Paraguay. O sea, igual se pudo. Se pudo, Sí, sí. Sí, me acuerdo que ese era tu objetivo sí. y se llegó, ¿eh? Y este año le tenemos al Negro Franco, que es el mejor atleta del Paraguay. O sea, es Visto, es visto. el fittest in Paraguay. Y Fitness in es, Paraguay. y es también un objetivo que lo buscamos hace mucho tiempo. Y lo escribí estos días en un post, ¿no es cierto?, dedicándole a él que realmente el tipo todo lo que se propuso lo logró. Mirá que te digo que era un gordito, que nos fuimos a la primera competencia y decía, yo quiero ser RX. Sí, 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 nomás, ¿entendés? Y lo logró y después yo voy a ser mejor de Paraguay y cuando vos ves que ya logró algo, bueno, este tipo va a lograr más Sí. todavía. Sí, sí, sí. Es que él tiene la combinación perfecta entre mentalidad, genética y ganas. O Sí, sea, sí, totalmente. sí, Por ganas. O eso, por sea, eso le decía, o sea, que no solamente lo que siempre trato de enseñar, ¿no es cierto? Y le suelo decir a veces a los chicos que lo que ustedes aprenden ahí adentro del gimnasio, ustedes tienen que aplicarlo afuera también, porque así como decís, si me costaba un mundo saltar una caja, o sea, y por hoy puedo saltar, o sea, si esta pavada vos podés hacer, imagínate lo que vos podés hacer afuera, podés hacer mucho más todavía, así, sí, loco, mi sueño era levantar 100 kilos, entonces agarro y salgo afuera, puedo conseguir el mejor laburo que puede haber, entonces si pude levantar 100 kilos, entonces esa no es mi mentalidad, ¿no es cierto? Que lo que vos haces ahí adentro, esas ganas, esos sueños que vos querías lograr, que son momentáneos, levantar un 100 kilos, entonces afuera podés hacerlos. Mirá, te digo que para mí el gimnasio es una escuela de vida donde vos afuera vas a aplicar lo que vos aprendés adentro cuando te lleguen momentos difíciles o situaciones difíciles. yo personalmente como lo veo desde que empecé el CrossFit, ¿verdad? Justamente en el CAF, era ponerme en una situación súper incómoda de sufrimiento y obligarme a mí mismo a ir todos los días para ponerme en esa situación de mierda, para atravesar, para terminar, porque el entrenamiento es difícil. Para la gente que nunca hizo, te vas y tu cuerpo se quiebra así parece un cristal que se rompió y obligarte a ir otra vez todos los días, a ir otra vez todos los días. Y después vos ves como lo frágil que eras cuando comenzaste, lo mucho que te dolió y lo mucho que después vas viendo, Sí, lentamente vas viendo tu progreso y te motiva demasiado. Yo pienso que el principal pegamento que le tiene a la gente en este tipo de deportes es ver el progreso. Es ver que no podía hacer una sentadilla, es ver que no podía saltar una caja, que no podía saltar una cuerda.
Y después ya te está haciendo double under, después ya te está haciendo step over. Y vos ves que nosotros como gimnasio nunca nos enfocamos en la parte estética, vamos a decir la verdad. Sí, Siempre fue más allá de la estética, fue el principal motivo siempre fue la salud y es lo que vos decís, no cómo luce tu cuerpo, sino lo que puede hacer tu cuerpo. sí. Eso es lo principal. Pero es que te da un shot de endorfinas, boludo, ver Yo sé que todos el, todos se van por la parte estética primero, pero después como que vos ves, entrenás, ¿no es cierto? Y ves que, sí. loco, el tipo que está entrenando al lado tuyo, no, tal vez tiene peor físico que vos, pero mirá las cosas que hace, entonces, Sí. ¿entendés? Yo también puedo hacer eso. Viste que se habla mucho hoy en día que uno de los venenos de nuestra sociedad es la dopamina barata. Que Sí, la dopamina barata es mirar tu teléfono, ver ese mensaje que te llegó en Instagram, ver ese like que te dieron, ese tipo. Esos son la dopamina barata de hoy en día, ¿verdad? Cosa que nos está fundiendo. Y la satisfacción que uno consigue en el gimnasio o en el CrossFit, cuando te salió, por ejemplo, un muscle up, o cuando te salió bien la técnica en, no sé, boludo, en un overhead, squat o algo por el estilo, y ver que antes no podía y ahora sí pudiste, y ese progreso te genera una sensación de bienestar de que vos estás progresando. O sí. sea, conmigo al menos, o sea, yo cuando me fui, boludo, me acuerdo en el calentamiento yo ya quería salir ya. Y estábamos, o sea, me acuerdo que mi primer día hicimos launch y estábamos haciendo, yo en el tercero que hice ya mi pierna más o menos me estiraba y tenía vergüenza. Tenía una A mí, vergüenza porque la mierda ya tipo quería salir, ¿verdad? Pero me obligué a mí mismo a terminar ese primer día y cuando terminé dije, hija de puta, sí podía. a mí me sorprende mucho, por ejemplo, Silvia, por ejemplo, tu hermana. Sí, A mí me sorprende mucho porque ella se va a entrenar, es activamente deportiva, pero lo toma tan relajado, ¿no es cierto?, el deporte, y en ese relajado también va mejorando, y hace muchos años que entrena, y mientras todas sus amigas le decían, ¿no es cierto?, no, que ahí te vas a golpear, que ahí te van a hacer tal cosa, que venía a entrenar a este lugar que es mejor, que esto, que el otro, ella, no, yo voy a entrenar porque quiero hacer algo. Y hoy por hoy, ¿no es cierto? Vemos, ¿no es cierto?, que en situaciones muy difíciles que ella atravesó, el eh, deporte lo el mantuvo, deporte le mantuvo sí, cuerda. El sí, sí, sí. deporte le mantuvo cuerda. Y realmente estoy muy orgulloso de ella. Estoy muy orgulloso, ¿no es cierto? Porque de repente que era la tímida, que no quería alzar pesado. Hoy por hoy, ¿no es cierto? No, loco, yo vengo a romperla, pero fue solita que se fue desarrollando Sí, sí, sí. ese, Tardó, pero llegó. incluso hoy por hoy ya compite y eso es lo que la parte de la competencia nosotros animamos mucho, no por el hecho, ¿no es cierto?, de que vos compitas, porque todos tenemos en el interior ese atleta, ¿no es cierto?, que ve los Juegos Olímpicos, porque el ser humano tiene por naturaleza la competencia. Ve los Juegos Olímpicos, ve el Mundial, ve tal cosa y vibrás con el atleta y estás con el atleta y te gustaría, en cierta manera, estar ahí. Entonces, este deporte amateur, ¿no es cierto?, de competencias de CrossFit, nos trajo ese atleta interior y desarrolló que Nos puso en la plataforma. realmente vos cuando te parás ahí en una competencia, no importa si es el torneo más amateur, vos sentís que estás ahí, loco, en la final de un mundial y salís y estás nervioso y tenés los nervios a flor de piel. Y yo podía ver, ¿no es cierto?, que la gente que compite venía al gimnasio con una actitud completamente diferente, mucho más seguro, mucho más confiados en sí mismos, ya entraban con una actitud diferente. Hay la hija de una alumna, ¿no es cierto?, de Carla, por ejemplo, era una nena que vos le decía, sufría de sobrepeso, y vos le decía, mirá, le digo, quería entrenar y se largaba a llorar. Y no, pero mami, no llores, o sea, yo te estoy diciendo nomás que... Y se largaba a llorar. Después de su primera competencia, ella cuando salió, no. Ella venía, ella ya le enseñaba a los otros, no, mirá, vos tenés que hacer así, levantaba peso, se fue a competencia de halterofilia, o sea, Sí, y eso tiene muchísimo valor para mí, tiene sí. muchísimo valor cuando la gente viene y me dice, o sea, no solamente el hecho de bajar de peso, sino que le digo, no, mirá, para mí el objetivo principal es mantenerse joven el mayor tiempo posible, o sea.
Sí, a mí una de las charlas que tuvimos una vez se me quedó, ¿verdad? Y siempre repito, es que la gente piensa que entrenar es entrenar para tener el cuerpo del verano. Y que no es así, es el estilo de vida al que se tiene que mantener, porque el cuerpo del verano se va con la primera diarrea o con la primera resaca. Totalmente. Con la primera resaca se fueron los abdominales marcados y con la primera diarrea tu bíceps ya se desinfló para abajo. Sí, Entonces es el estilo de vida al que hay que buscar mantener de entrenar y no entrenar para tener el cuerpo del verano. Y eso te abre la puerta, te abre las puertas a ver el mundo de estar en forma, vamos a decirle, ¿verdad? Hay una frase que me gusta mucho que dice eh, una mente en paz, un cuerpo en forma y una familia amorosa son cosas que no se pueden comprar, son cosas que tenés que ganar. a- mira, yo te digo que uno de mis sueños es, bueno, hay algo que voy a decir que me encanta soler de repente hacer, no lo hacemos mucho, pero cuando de repente cuando hay reuniones es compañero y vos ves, ¿no es cierto? Que realmente los otros están todos hechos pelota. Sí, vale. Y me gustaría, sí, llegar a esas edades, ¿no es cierto? Como esos viejitos de Instagram, ¿no es cierto? De 70, 80 años que Ujú. todavía se mantienen en forma. Así eso es uno de mis sueños, mis objetivos, o sea, llegar joven el mayor tiempo posible. Contrariamente, Ser un viejo sabroso. sí, contrariamente a lo que dice las cosas, ¿no es cierto? No, que el mundo no, nos lleva para atrás y que hoy por hoy la alimentación es diferente. No estoy muy de acuerdo con eso. Si bien hay mucha comida que puede ser transgénica, también la expectativa de vida aumentó un montón. O sea, Sí, anteriormente la expectativa de vida era hasta los 50 años, era, sí, si vos llegabas a 60 años, el tipo ya era un adulto, sí, anciano, que creo que la gente se jubilaba a los 45 años, eso. Hoy sí, por hoy la gente se jubila a los 65 años, o sea, y la gente está muriendo a los 88, 90 años, que es sí. normal. Recuerdo cuando era chico, una persona de 90 años era, no sé, era ultra mega anciano, y hoy veo una persona de 90 años, es normal, Sí, llega llega muchísimo más. mucha gente. Justamente estos días estábamos hablando con un amigo, hay un señor que se va a entrenar ahora que tiene 51 años, y Os Morales también que tiene 47, 48, que son pibes, Sí, son pibes. son pibes. Tiene muchísimo para dar Y todavía. cuando era chico, yo me acuerdo mi vecino, yo que sé, don Roberto, que tenía 47 años, 41 años, era un señor de lente. Pero vos te acordás no sé en qué año fue, que vinieron de Buenos Aires y participó en RX El señor de 50 el años, sí. señor de 50 años Sí. con su nieto. Ujú. Y boludo la rompieron. O sea, no le fue nada mal. No, 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 no. no le fue nada mal. De esa vez yo me quedé impactado porque el tipo te hacía El muscle el up. muscle up, eso te hacía así, pero se notaba que le forzaba, Sí. pero terminaba. Y yo me quedé así, hijo, de no creer era. No, Y se puede. a mí, eso es una de las cosas, ¿no es cierto?, que me motiva mucho del deporte. El hecho, ¿no es cierto?, lo que vos podés lograr y de repente, loco, hoy por hoy yo tengo 36, ya voy por los 37, digo, en todo lo que me queda todavía, No, muchísimo. muchísimo, muchísimo. Y ya hace 20 años que entreno y sí, quiero seguir entrenando, o sea, Sí, el resto de mi vida, no, sí. hasta lo último que dé, voy a seguir entrenando. Sí, yo creo que hay mucho, o sea, la nueva ola de ahora es, bueno, también es un símbolo de estatus, es tener un cuerpo en forma, porque refleja, para mí al menos ver un cuerpo en forma, refleja disciplina, refleja esfuerzo, refleja buena alimentación y eso yo veo cuando le veo a una persona, cuando le veo, vamos a decirle, a un pesoca o a un... Sí, 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 sí. En mi caso, por ejemplo, de la alimentación, mirá, mirá, me encanta, no sé, comer lo que venga. De Sí, hecho, disfruté muchísimo la cuarentena el año pasado porque dije, no, loco, o sea, hace cuánto que no como tal cosa. Y bueno, con mi esposa también, mi esposa entrena todos los días, pero ella no, o sea, yo entreno, o sea, pero yo voy a comer lo que yo quiero, o sea, pero yo sí, entreno. sí. Y empezó, y bueno, y en la cuarentena que entrenamos poco otra vez, pero entrenamos todos los días en la cuarentena el año Yo entrené, pasado. yo entrené todos los días de cuarentena. Sí, Todos los días de cuarentena. Y digo que fue lo que me sí. mantuvo cuerdo también.
Y mi sobrina. Pero como comíamos, mirá que te da todo el día pasta frola, todo el día pan dulce, todo el día pan casero. Los vecinos, por ejemplo, de repente nosotros con un amigo acá, no sé si te acordás que hicimos colecta, eso sí. Sí, sí, sí. Entonces le damos de repente a los vecinos harina, aceite. Entonces ellos te traían chipacuerito, bueno, gracias por ayudarnos, tomá chipacuerito, gracias por ayudarnos, tomá reviro, así. Y Claro. era todo el día, todo el día. Y bueno, disfruté mucho de eso. Y, pero en el año 2019, cuando terminé el Itacross, yo no estaba tan en forma y de repente veo una foto y digo, no, güey, qué hecho pelota que estoy. Pero entrenando siempre. Y entonces me dice un amigo, que es Marcelo, me dice, no, Tate, vos no vas a bajar nunca de peso, vos no te vas a marcar, me dice, porque yo sé que a vos te gusta comer. No, le digo, pero no es eso, le digo, es la actitud, le digo, si vos te proponés, vos querés. Claro. Y entonces dije, no, loco, vas a ver, Marcelo, le digo, sí, que vos decís que vos no te podés marcar, que vos no podés, no, porque tenés esto, no. Vas a ver que se puede, le digo, yo te voy a mostrar. Y entonces, en 20 30 días, sí, empecé a cuidarme, empecé a entrenar más, me puse las pilas en la comida y 20, 30 días ya estaba marcado otra vez, 40 días y ahí, bueno, nos dijimos con un amigo, bueno, vamos a ponernos a entrenar fuerte otra vez. Y ahí con Matías y el negro vimos una competencia en Buenos Aires y nos empezamos a poner las pilas. Ah, me acuerdo, que hicieron natación. Sí, empezamos a entrenar a full y estaba muy marcado, muy bien entrenado y nos fuimos a Buenos Aires a competir, que por cierto no fue para el orto, pero bueno, rompimos el hielo de las competencias internacionales y en Buenos Aires. Fue mi primer viaje en avión que nunca había viajado. Y después vino la pandemia y se fue todo al mazo. Pero no hace mucho a mi esposa, viste, le digo, che, si vuelvo, no, ¿sabés qué? Mirá, no me gusta mucho que te cuiden la comida. No, ¿y por qué? Le digo, no, porque todo bien los abdominales, pero la cara te deja muy Te chupa mucho. chupado, muy Sí. flaco y te avejenta mucho. Pero es que es difícil de mantener 24/7 ese estado de marcación. Porque en realidad, o sea, Sí. ver el cuerpo marcado es casi siempre un cuerpo deshidratado más o menos. Pero Sí, yo creo que uno, si a vos te hace feliz, yo que sé, estar así, bueno, metele, loco, sé feliz. Entonces, por ejemplo, mi hermano es de, mirá, te va a comer todo el día atún, te va a comer todo el día ensalada, no te va a comer nada, tiene una disciplina impresionante, él compitió, ganó, no hace mucho estaba compitiendo, ahora sigue. Y yo no voy a ser feliz, loco, comiendo como vos, o sea, entonces... Si a vos te hace feliz, eso, le digo, y si te genera satisfacción, metele, le digo. A mí me genera satisfacción comer, entrenar, y eso me genera... claro, sí. No, pero que es difícil atajarse de todo lo rico que hay para hacer ahora. Yo, por ejemplo, yo soy muy dulcero. Sí, no, yo Yo soy también. muy dulcero. Pero, por ejemplo, yo me di cuenta el año pasado que ya me estaba afectando. Por ejemplo, yo me iba a trabajar y de siesta sentía que tipo un bajón, que me dolía la cabeza si no comía algo dulce. Y ya no me estaba gustando eso, o sea, no me gusta tener dependencia de nada, ¿verdad? Y, y dije, ¿será que yo puedo dejar el azúcar? ¿Será que nunca probé? ¿Será que puedo dejar el azúcar? Dije. Y vos sabés que probé un mes dejar el azúcar. Y boludo, yo te juro que a la segunda semana de que dejé el azúcar, o sea, que me empezó a dar, vamos a decirle, a veces cuando vos se le dice, tipo, te agarra una gripe, vamos a decirle, Sí. ¿verdad? Yo te juro que tuve unos pensamientos de mierda, así, pero impresionante. Era como mi cuerpo me pedía. Y ahí vos te das cuenta lo adicto No, que y sos a lo que no te das es que cuenta. dice que te da depresión y Sí, todo, o no, y sea, yo un fin de semana estaba así y me planteaba, gran puta, ¿por qué yo me hago esto? No puedo pico ser feliz para esto que trabajo, ¿entendés? sí, Pero después también tenía mi yo que me decía, no, sí puedes ser feliz, pero espera este mes que te propusiste para suspender, ¿verdad? Y después, llegado el mes de haber dejado el azúcar, ya no tenía ganas de comer azúcar. O sea, ya no me generaba esos antojos terribles que tenía antes. Y tipo, terminé haciendo 45 días sin azúcar. Pero yo me di cuenta que mi agilidad mental incluso era mayor. Ya no estaba teniendo dolores de cabeza como tenía antes. Eh, Mi forma de pensar incluso había cambiado. Y después de eso yo dije, bueno, vuelvo otra vez al azúcar a comer despacito, pero ya no todos los días como antes, ¿verdad? Y a hoy
me cuido bastante en no comer todos los días azúcar. O sea, ya no consumo luego azúcar refinada acá en mi Sí. casa, ¿verdad? Sí que solo tomar un helado, un chocolate, algo por el estilo, pero ya trato de hacerlo, por ejemplo, una vez por semana o una o dos veces nomás, ¿entendés? Ya no irme tanto como me iba antes, que sí o sí todos los días algo dulce tenía que hacer. No, yo sí soy muy dulcero, ¿viste? Encima con mi señora, ¿viste? No, fin de semana, por ejemplo, sí o sí, factura, Sí, mate con factura, a la mañana pan, pero mi hijo también es muy dulcero, él galletita, pero tratamos de inculcar, ¿no es cierto? Esa, de hecho, que obviamente mi hijo él está con la computadora, es algo que no es cierto que ya no se puede evitar ya con los chicos. sí, Eh, Le decía, pero también digo que cada generación tiene su distractor. Cada claro. generación tiene su distractor que no por el hecho de que exista ahora significa que esté mal. Me cuenta mi mamá, ¿no es cierto? Que su distractor cuando ellos eran chicos era la radio. Dice que Ah, había novelas de radio. Eso. claro, y la mamá de mi abuela dice que le decía que le iba a dejar todo idiota esa cosa porque se reunían entre los amigos y escuchaban ahí, dice así, hagan algo, dice. Mi hermana, que hoy tiene 50 años, mi mamá me cuenta que su distractor era la tele. O sea, la tele no, que está todo el día enfrente de la tele, que esto, que el otro. Ese era su distractor. Nosotros, cuando éramos chicos, nuestro distractor eran los videojuegos, el Family, el Super Nintendo. Sí. Y poco a poco fue aumentando, ¿no es cierto? Después fue los chicos, el distractor era el celular. Y hoy por hoy soy, no, la computadora, digo. Cuando empezó el internet. Pero mi distractor lo ya fue la computadora, o sea, ya fue el Sí, Play. Yo ya estuve activo desde el PlayStation 1, pero yo en vez de seguir con consola, yo ya fui con computadora. claro. Y hoy por hoy vemos que el celular es el distractor. O sea, cada generación tiene su distractor. Y obviamente yo veo que tu sobrino, mi hijo también están Sí, con la con tablet. la tablet, con el celular, con la computadora, con la Play, con las plataformas de streaming. Y todo el tiempo están ahí, pero es su distractor del momento. Tal vez los hijos de ellos van a tener otro distractor diferente. Pero le dijimos, bueno, mirá, nosotros te dejamos hacer esto, como tener pero vas a tener que entrenar, o sea, vas a tener que Claro. entrenar. No, y Y él entrena, he visto que hice una sí, foto. de los 5 años, él en realidad entrena así, entrena pesa de los 5 años, y más chico incluso, cuando tenía 1 año, yo hacía flexiones de brazo en casa y él se tiraba 1 o 2 años y hacía también Y así. claro, va a seguir el ejemplo. Y siempre hacía, yo por hoy ya va a cumplir 12 y es un atleta de CrossFit, él, o sea, no, dice, no, hizo fútbol, hizo taekwondo, cinturón rojo en taekwondo, pero no, el CrossFit él se quedó, Sí, 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 eh, y espectacular. Es que es un deporte que le da, o sea, un deporte que no había para elegir antes y que cuánta gente ahora hubiese sido excepcional en el CrossFit, pero nunca probó. sí, totalmente, Y el caso de Fraser, el tipo era levantador olímpico, no tenía ni idea de lo que era CrossFit, y un día así por accidente probó eh, y le gustó. y hay cosas, ¿no es cierto?, donde uno tiene que... Yo, por ejemplo, a mí me encantaba competir, pero en un momento me entró por la cabeza, ¿viste? No, yo puedo ser el mejor, yo puedo... Pero después me di cuenta, ¿viste? Que, loco, hay un límite en el cual llega tu cuerpo y un tiempo me frustré, te digo la verdad que me frustré, no voy a hacer, no voy a llegar a este nivel. Entonces que no, loco, yo lo hago por mí, me centro en mí. Y ahí empecé a entrenar más libre, más relajado, Sí. disfrutando el entrenamiento, porque también está ese punto de la parte competitiva donde entra la frustración, entra la bronca, entra la rabia, que vos, la pucha, te está levantando más que Sí. yo. Pero Y es que hay cosas que no podés cambiar luego. O sea, cuando vos le ves hablar a los atletas de élite, sí, todos concuerdan de que la genética que ellos llevan también les ayuda demasiado. sí, Yo le escuché, por ejemplo, a Ronnie Coleman. El tipo hoy en día está en silla de ruedas, sí, pero por unas lesiones que tuvo, no, o sea, de la cadera, no sé qué historia. Él ya no tiene discos normales, todos sus discos le tuvieron que cambiar. No sé cuántas operaciones tiene de cadera, se rompió todos ligamento, no, todo roto tiene él, pero a él le encanta entrenar. sí, Y hablando en el podcast que estuvo hablando, le preguntaron, bueno, ahora la verdad,
¿qué le metías vos, le dice, ¿verdad? O sea, ¿y qué era lo que vos consumías para llegar a ser así lo grande que sos? Y le dijo, yo tenía mi entrenador personal, yo tomó algunas que otras esteroides, pero los esteroides en crecimiento no hicieron nada. En el pre, o sea, en el pre-entrenamiento, en la tipo, en eso de darle energía para ir Sí. a entrenar, el mundo de diferencia, pero en crecer, añadirme masa, nada. No, Yo y lo, el tipo dice, yo fui lo que fui por la genética que tengo. sí, no, categórico. Mirá que, o sea, en el mundo del deporte existe la ayuda ergogénica, que son los esteroides. Yo lo consumí, hoy por hoy, ¿no es cierto? Por cuestiones, ¿no es cierto? Mi esposo me dice, no, yo no quiero que consumas más, porque bueno, viste, ya esa mentalidad, viste, que no, que te va a afectar, que te va a hacer mal. Yo no consumí más, pero sí, en su momento sí consumí porque venía de la escuela, ¿no es cierto? Donde no, que tenés que consumir esteroide, que para crecer. Y realmente no. Cuando vos consumís esteroide, es todo lo contrario. No entrenás menos, tenés que entrenar más. Claro, Tenés que entrenar más, tenés que romperte la madre más todavía para entrenar, porque el cuerpo te pide otra sí, vez te más pide. entrenamiento. Está la mentalidad de que si vos consumís esteroide, entrenás menos y lográs resultados Más rápido. más rápido. Y no, es todo lo contrario. O sea, tenés que entrenar más porque tenés que gastar esa testo que está dando vuelta ahí dentro de tu cuerpo. O sea, Sí, tenés que reventarlo a eso. Si no, ahí sí tiene los efectos secundarios. O sea, no, sí. no. Por eso es importante, ¿no es cierto? Si uno consume eso, que yo no recomiendo, hoy por hoy a esta altura ya no recomiendo. Capaz que anteriormente sí, pero uno va, pero era porque la escuela que cuando yo entro en el CrossFit, ¿no es cierto? Digo, no, 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 esto ya no más, porque no sé cómo es este entrenamiento muy bien, todo es relativamente nuevo, entonces con esto, igual creo que en el deporte, ¿no es cierto? De alto rendimiento sí o sí existe, sí Sí, totalmente, existe, totalmente. porque Pero hay, en el documental de CrossFit, ¿no es cierto? Justamente que habla de eso, le dicen, Dave Castro dice, yo no sé si consumen, pero acá nosotros hacemos la prueba y ellos están todos limpios. ¿Entendés? O claro, sea, él da a entender que los tipos sí consumen, pero sí. ahí en el momento están limpios. Sí, pero hay un documental de un entrenador ruso, El Ícaro. Ícaro, Sí. ese, Ícaro es donde está muy interesante. Y después también tenés lo que fue de este ciclista Armstrong, Armstrong. boludo. Neil Armstrong, estaba Neil por decir Lance Lance Armstrong. Armstrong, boludo. Pero lo que hacían era una locura, las transfusiones de sangre durante la carrera. O Sí. sea, bueno, ahí ya entran niveles de competencia que son... Dicen que el Tour de France es inhumano hacer. Sí. Y no se puede hacer si no tenés algún tipo de ayuda. Y cuando le quitaron a Neil Armstrong todas sus medallas, fue a parar, o sea, el tipo, desde el número uno que era Armstrong, Sí. creo que recién el número 37 después de él, era el único que Sí. testeó negativo a algún tipo de ayuda. A mí, Después, los primeros 37 todos estaban a mí consumiendo. me pareció muy injusto, o sea, lo de Armstrong, porque me pareció eh, una doble moral. Claro, porque eh, todos consumían. Todos Todos consumen. consumen. Mirá, yo te puedo decir, yo acá, por ejemplo, en el CrossFit cambió mucho, o sea, cambió mucho la cara del deporte porque fue muy, muy legal fue ya. O sea, mirá, o sea, en el legal desde la concepción de la persona, porque yo creo que hay muy poco uso de esteroide dentro del CrossFit Pero, paraguayo. pero los esteroides no son en sí para juntar más masa. En el No, CrossFit no. no te sirve tanta masa. No, 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 no. Hay, mirá, miles de tipos de esteroides. Ayuda, todo tiene una ayuda ergogénica, o sea, Ujú. eh, tiene un beneficio a tu rendimiento físico. Imagínate, por ejemplo, que vos necesitas, por ejemplo, un crecimiento de masa muscular, pero vos cuando entrenaste hubo una degradación de masa muscular, entonces esa masa muscular que perdiste te regenera mucho más rápido. Ya. De repente que tenía que regenerarse en 72 horas, se regenera en 24 horas, o sea, es, es así. Mirá,
nosotros, por ejemplo, mirá, al negro, por ejemplo, le dijeron mucho, no, vos usá, nosotros sabemos que vos te papoteás. Y no, realmente, te puedo decir que el negro no, o sea, Panañas, Cloti, papá. a base de empanada el tipo se fue formando. Sí. Hay muchos atletas que vos ves, por ejemplo, en el caso de Diego Kemper, que vos te das cuenta que el físico del tipo no es un físico esteroide y es Sí. muy bueno sin los esteroides. O sea, no es Tiene el... la estructura y, o sea, es la combinación entre estructura, Sí, disciplina, ganas y amor por el deporte, ¿verdad? pero hay, por ejemplo, acá todavía es muy amateur, incluso a nivel nacional, pero me comentaba una amiga en Argentina que se fue a los CrossFit Games, que es atleta, me dice, mira Claudio, en Buenos Aires hay muchísimo, porque ya se maneja a nivel profesional, me dice, allá hay doctores, hay endocrinólogos, hay Sí. nutriólogos, o sea, hay todo un equipo detrás de un grupo de atletas y que tienen su sueldo, que están financiados otra vez, y entonces consumen de todo y saben en qué momento cortar, llegar sano, llegar sin nada. Sí. Bueno, acá si te hacen el test vas a llegar limpio. O sea, manejan todo, todo, todo manejan. Claro, sí. Y vos realmente ahí sí te ven esos niveles de altos, se ve un poquito Sí. grande el físico de los muchachos. Y se ve, justamente eso comentaba Fraser en el podcast que había visto, que el testeo casi siempre tiene que ser sorpresivo. Sí, Sorpresivo, te caen nomás en tu hotel, te caen en tu casa, en tu apartamento. No, y no es que te avisan cuando tenés, tipo, te llaman cuando están afuera de tu casa por ir mañana. ¿No? Y él ya se retiró ahora, pero él sigue, por ejemplo, estando todavía en la lista, porque en los Estados Unidos, en el, vamos a decirle, en la UADA. en la- Sí, ellos tienen tipo, viste que supuestamente se retiró, pero suele suceder que atletas que se retiran después dicen, no, 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 todavía puedo más, y entran otra vez un año a sí, competir. Entonces, por cierto tiempo, ellos siguen estando en la lista de testeos sí. que hacen regularmente. Y es un tabú, ¿no es cierto?, el tema del deporte, ¿no es cierto? Mm. Pero vos fijate, ¿no es cierto? O sea, que hay también un atleta, por ejemplo, como Lance Armstrong, que mucho tiempo también, vaya a saber, ¿no es cierto?, qué sucede detrás de las marcas, porque ese atleta te vende un montón. Claro. O sea, y no te beneficia vos que el tipo que está ofreciendo unas zapatillas de repente salga positivo y bueno, y él escrache a nivel mundial, entonces no te va a vender, no Sí. va a vender como antes. Entonces, hoy se mantiene como un tabú. Y por ejemplo, el proyecto Icarus de este documental muestra todo, ¿no es cierto? El entrenador ruso que explicó todo, cómo lo hacían, incluso hasta la tapita de la muestra mostró cómo lo sacaban sin romper el precinto y ponían orina falsa. Era impresionante, o Todo lo que sea, decían, sí. todo lo que hacían. Sí. Y es que, viste por el tema de las Olimpiadas. Las Olimpiadas, pues, es tipo una competencia Limpia. limpia, ¿verdad? Pero es una especie de guerra fría, las Olimpiadas. Sí, Es una especie de totalmente. guerra fría. Entonces, Genera el estatus sí, del país. O del país, sea, sí. Es una. Sí, son. eh, todas las potencias mundiales, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, Estados Unidos, Rusia, China. Ellos invierten en sus atletas, tienen centros olímpicos deportivos, necesitan mostrar su superioridad atlética, vamos a decirle. Y Rusia y me, China que no. me decía una persona acá del Comité Olímpico, me dice, Claudio, me dice, vos sabés que nosotros estamos tan contentos de que Paraguay no se vaya al Mundial, me dice, de fútbol. ¿Por qué? Le digo así, no, no, me dice Claudio, porque realmente cuando ellos se van no hay dinero para el deporte amateur. Lleva todo, dice la La selección. APF. Ujú. Y, mirá, Boche, no sabía eso. Sí, sí, me dice, no, eso pasa. Por eso, de que realmente de que Paraguay no entró al Mundial, me dice, mirá todo lo que se hizo. Y me mostraba acá la Secretaría Nacional de Deporte, que tiene tinglado de este Sí. deporte, tinglado de halterofilia, tinglado de gimnasia. Me dice, y todo esto se generó. Mirá, Boche, no sabía. Y en Argentina pasaba eso relativamente también, pero igual tenía sus buenos exponentes de deporte. De repente entraron las marcas a Visa, en ese momento entró a explotar los deportes menores. Ya.
entró en rugby, entró en hockey femenino, masculino, vóley, y de repente empezaron a surgir las leonas, así, mirá que te digo que fueron, reventaron, ¿cómo era? La Aymar, que es considerada la Maradona del hockey femenino, Sí. taekwondo, empezaron a traer medallas, llegaron a tercer lugar, ¿no es cierto?, en el Mundial de Rugby del 2000, no, del 2002 me parece, del 2004, 2006, no me acuerdo qué mundial llegaron a, Sí, pero Argentina tiene entonces a lo que voy, ¿no es cierto?, es que el deporte menor empezó a crecer, que no necesariamente tenía que ser solamente fútbol. el fútbol. Con Sí. eso no digo que no me guste el fútbol, amo, me encanta el fútbol, soy muy fanático, soy hincha de River, y, pero está esa apuesta, ¿no es cierto?, a los deportes menores, y eso es lo que tienen las sociedades, por ejemplo, que exponen su potencial, ¿no es cierto?, a través del deporte, como Corea del Norte, China, Rusia, Estados Unidos, Sí. y después las potencias atléticas, ¿no es cierto?, como los países centroamericanos, Jamaica, Ah, claro. Trinidad y Tobago, o sea, tienen es su forma de mostrar, ¿no es cierto?, su potencial. Y yo creo que acá vemos que poco a poco va aumentando. Ojalá que se pueda, Sí, ojalá, o que las sea, marcas puedan invertir más. sí, 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 realmente. Es que acá tenemos mucho potencial y ahora, ¿hace cuántos? 5 años que estamos teniendo lugares para practicar, por ejemplo, la Viven que se adecuó Sí. para las corridas, etcétera. Hay algo que no me gusta nomás, ¿no es cierto?, que se da hoy por hoy, que es Natación también. el uso el abuso del atleta. El abuso del atleta. Por ejemplo, que todos tienen ese en su interior de querer ser famoso en las redes sociales, querer ganar un like. Entonces le dan de repente una remerita y bueno, y haceme propaganda. Y el chaboncito contento, ¿viste? Él con su remera, o le dan una proteína, el tipo contento con su remera, o sea, está bien por un lado porque apoyan al atleta, pero también, o sea, es que le abusan también del atleta, de sus sentimientos. Acá hay una marca de ropa que creo que es la única que creyó en los atletas de CrossFit, que es esta CrossPI. Ujú. Y me gusta mucho, ¿no es cierto? Porque el tipo, ¿no es cierto?, apoyó a los atletas y más o menos que el tipo como que si querés me auspiciáis, si no, no, pero yo apuesto por vos. Y vemos, ¿no es cierto?, cuando el negro no era el negro nomás, que era el tipo le apostó por él, incluso, ¿no es cierto?, hasta le pagó, me parece que el Open y todo en una ocasión. Entonces eso está bueno, ¿no es cierto?, que se crea en el Sí, atleta y no que lo uses y lo abuses de él. ya. Pero es que eso es algo nuevo acá a desarrollar. Esto, o sea, eso que vos estás comentando son cosas que los países con atletas ya, o sea, ya con más estructura ya resolvieron hace rato, ¿verdad? Por ejemplo, Nike quiere que vos los pises, ya te hace un contrato y ya tienen establecido todas las normas, ¿verdad? Acá es algo relativamente nuevo. Las empresas y los atletas van a ir viendo qué les conviene y qué no, y qué hacer y qué no. Y vamos a ir, Yo creo que eso va a depender mucho, ¿no es cierto?, de la mentalidad del atleta, sí, porque de decir, no, loco, o sea, para la moto acá, o sea, yo... y tiene mucho que ver con los influencers, ¿no es cierto? sí, Porque, como dice un amigo, influencer no es lo mismo que influyente, porque hay muchos que pueden tener 20.000 personas, pero vos a esas 20.000 personas, vos no influís nada, ¿entendés? sí, Y yo puedo tener 2.000 seguidores, pero a esos 2.000 seguidores, ¿entendés? Chicos, o sea, hagan esto y los tipos hacen de esos 2.000 seguidores, o sea, son, en el caso, por ejemplo, de las pesas rusas, ¿viste? mm, A mí me encanta, soy fanático de las pesas rusas y tengo una página o sea, tengo una cuenta en Instagram que se llama Kettlebell Club Paraguay y ese Kettlebell Club tiene 600, no sé, 500, 600 personas, poquito. Pero son todos consumidores claro, del kettlebell. ajá, Y te escriben y te dicen, che, profe, quiero hacer esto. ¿Cuándo puede venir a hacer un curso? Y me encanta, qué buen ejercicio. Y te comentan. Mucho más, por ejemplo, que mi cuenta personal, que tiene, no sé, creo que 3.000, 4.000 seguidores,
que tal vez no influyo tanto como la cuenta de Kettlebell, o O sea, sea, tenés más feedback en la cuenta de Kettlebell que en tu cuenta. No. Sí. totalmente, o sea, A mí me y gustan mucho los kettlebell, me parecen muy dinámicos y entretenidos los ejercicios con kettlebell, porque es una combinación de fuerza, equilibrio y, ¿cómo se dice? Con yo, el swing. yo con el tema del Kettlebell, ¿no es cierto? Me casé mucho con ello porque esa primera escuela de CrossFit costaba mucho comprar una barra, costaba mucho comprar un bumper, de hecho no había quien traía acá en Paraguay, después empezó a traer una empresa acá, pero en ese momento no había, vos tenías que traerlo de Argentina y costaba un mundo, ¿no es cierto? Y era un quilombo que te traigan de Buenos Aires hasta Posada, después de Posada otra vez a Encarnación tenían que pasarlo y otra vez cuando empezaba en Argentina empezó el 2010 más o menos eso, entonces ya las empresas en ese boom del 2014 era, no, ¿qué te voy a vender una barra? ¿Entendés? No, comprame 10. Y güey, loco, no, no, ¿qué? 20, 30 kilos de bumper, no, comprame mínimo 100 kilos. Y vos decías, loco, ¿cómo voy a hacer para montar un gimnasio? Te digo todo lo que sufrimos nosotros. Entonces, comprar una pesa rusa, vos te ibas a un negocio en Posay, vos veías ahí las pesitas y loco, dame una, ¿entendés? y la venía en el colectivo, ahí viste así como con mi pesa rusa. Al Y, Farmer Walk, de mm, paso. y, y así, viste, por eso, y también las escuelas donde yo estudié, que era de Santiago Tervalca, de Jerónimo Milo, de ahí de Malón Crofi, era todo Kettlebell. Ajá. Y yo decía, no, mirá la cantidad de cosas que se puede hacer con la kettlebell y de repente con la barra vos tenías un cierto número limitado nomás de movimiento. Y así, y empecé, y me di cuenta también que, loco, yo no voy a levantar la cantidad de kilos que levanta este tipo. En cambio, con la kettlebell, y no voy a ser tan bueno como fulano en la barra, pero con la kettlebell sí, ¿entendés? O sea, con la kettlebell puedo ser bueno con la Sí. kettlebell. Entonces me empecé a interesar más en la kettlebell. Me di cuenta que traía muchísimos beneficios, ¿no es cierto? Al desarrollo de la fuerza unipodal, al desarrollo de la fuerza bipodal, eh, trabajar los de desequilibrio y desbalance de la fuerza con el kettlebell. Y así, poco a poco, ¿no es cierto? Fuimos comprando y por hoy tenemos 100 kettlebell en el gimnasio. Creo que hoy por hoy somos el gimnasio que tiene más kettlebell a nivel país. Empezamos a dar cursos, capacitaciones a nivel país, ¿no es cierto? Que esperamos también poder dar afuera, ni bien se termine el tema de la pandemia. Y hoy por hoy ya introduciendo lo que es, somos los primeros otra vez a nivel país ese, que introducimos el entrenamiento con masas y clavas, o sea Ah, que, ya. sí. Todavía no probamos. Y no porque estoy experimentándome conmigo, ¿no es cierto? Estoy viendo, ¿no es cierto? Estamos fabricando ahí con Blas, estamos fabricando las masas, a ver, probando la seguridad, probando que no vuelen. Entonces todo eso yo estoy probando de entrada y después ver, la gente todavía le tiene un poco de miedo y respeto porque, Se le puede pero escapar. se le puede escapar, pero yo sí voy a hacer, por ejemplo, enseñar, van a hacer movimientos cerrados, o sea, movimientos que no tengan péndulo. Ahora, lo que sí estoy pensando, y le decía a un amigo, le digo, mirá, le digo, ¿sabes qué? Yo quiero que la gente se familiarice con esto, que no tenga miedo, entonces probablemente voy a dar clases gratis 1 o 2 veces por semana de masas. Masas y que te ven, ¿no es cierto? Todo lo... Y el que le gusta, o sea, gratis va a ser. Y bueno, y vamos a ver qué onda si hay una recepción de la gente a eso, pero por el momento sigo estudiando, ¿no es cierto? Ahora quiero hacer ¿cómo es? Porque siempre fui autodidacta, Ujú. autodidacta en el entrenamiento de kettlebell, en el entrenamiento y ahora de masas y lo que es calistenia. Y, y basándome en los principios de entrenamiento, ¿no es cierto? Lo voy haciendo y hasta hoy día la masa, no sé, tiene algo que me llama la atención, o sea, no sé, me llama la atención el entrenamiento con masa ahora. A mí también me llama la atención. Es que da gusto. O sea, sentís que podés manejar mucho peso utilizando, vamos a decirle, los movimientos de péndulo. O Sí, sea, alzar 38 kilos acá en el rack y después sí, levantar otra vez arriba, sí. dificilísimo. O sea, pero te hace sentir, a mí al menos me hace sentir eh, que con el movimiento correcto del cuerpo sí podés. O sea, que con la técnica correcta podés levantar mucho. O Sí. sea, por eso me resulta súper interesante siempre los trabajos con Kettlebell. Y mirá que
Pasa que el crossfitero, el tipo que hace crossfit, no quiere entrenar kettlebell, ¿entendés? No, que no es tan crossfitero, que tiene que ser, yo qué sé, tengo que hacer un bar muscle up, tengo que hacer un snatch, tengo que hacer un clean, tengo que reventarme, o sea, si no, no es CrossFit, es funcional, te dicen, ¿no? Y no es así, o sea, porque a mí me gusta ocupar el kettlebell como un desafío, ¿no es cierto? Porque te enseña a trabajar en esa sinergia corporal, ¿no es cierto? Eso, sinergia corporal. Sí, que donde de repente tu hombro está trabajando sinérgicamente con tu glúteo izquierdo, o sea, tu hombro derecho, y eso son las cadenas musculares, ¿no es cierto? Que todo está conectado, que si vos estudias cadenas musculares, ¿no es cierto? Sale desde acá, va por toda la cabeza y llega hasta debajo de tu pieza, esa cadena muscular, ¿no es cierto?, posterior. Tenemos laterales, tenemos frontales, impresionante cómo trabaja el cuerpo. Y si yo le enseño a entrenar coordinadamente, por ejemplo, con el trabajo de kettlebell, o decir, che, pero qué pelotudo que son estos movimientos, o sea, son cruzados, parece que está bailando, no, o sea, vos le estás enseñando a trabajar coordinativamente y es nuestro modelo evolutivo, o sea, imagínate, por ejemplo, que vos estás en un WOD, en una rutina muy cansado, estás haciendo snatch y ya al estar muy cansado tu cuerpo ya no diferencia más, o sea, tu mente ya no diferencia más, o sea, qué músculo tiene que activar. Y tu cerebro, si por ejemplo se cansó tu hombro, tu brazo y tus piernas, bueno, esto están hecho pelota, va a decir tu cerebro. Voy a ocupar la espalda para levantar ya, ¿entendés? Porque esto tengo que dejarle descansar un momento, entonces tengo que ocupar otro grupo muscular para que este tipo pueda levantar. Y ahí donde ocurre por ejemplo, una posible lesión, o de repente vas a terminar con la espalda muy fatigada y no vas a poder entrenar 1 o 2 días. Y en cambio, el entrenamiento sinérgico con el que kettlebell, por ejemplo, enseña esa coordinación intramuscular y vos decís, no, o sea, activé todos los músculos, hasta la espalda la activé y estuvo trabajando bien y pude terminar bien el entrenamiento. Entonces, pero el tema que los chicos no entienden, justamente ayer faltaron el jueves el entrenamiento que es de kettlebell, Yo me fui. faltaron. Y entonces ayer vinieron todos, ¿entendés? Ayer vinieron todos y le cambié el numerito de la rutina y le puse más burpees sin que ellos se den cuenta y después cuando terminó, bueno, ustedes faltaron ayer y hoy se comieron este. Siguen siendo buchones los de los primeros horarios que cuenta que hay que... Siempre, eso no va a cambiar. Hoy por hoy cambió la tendencia, ya no son más los numerosos de la noche, son de la tarde. Es un gimnasio, el CAF es un gimnasio de más de gente adulta, ¿no es cierto? Y se quedó enfocado a esa tendencia, hablábamos con Male la vez pasada de la cuarentena, donde yo tengo que estar a las 8 de la noche ya en casa. Entonces, sí, la mañana y la tarde repleto, la noche por ahí ya no tanto más como antes, pero sí, antes era al revés. Sí. Bueno, terminamos, hablamos casi 2 horas, boludo. Sí. Así que podemos ir cerrando un poco. O sea, gracias por la invitación, Pepe. Gracias por venir. Me sentí muy, muy contento y bueno, en otra ocasión estaremos hablando, capaz, y como vos decías, así, tomando un par de birras y sí, como estamos hablando de los otros podcasts de Estados Unidos. Sí, real. Bueno, muchísimas gracias, Tete. Loco. Mira, para la gente que nos está escuchando, si quieren contactarse contigo o irse al CAF, ¿cómo hacen para encontrarte? ¿Cómo hacen para inscribirse? Bueno, pueden seguir a la página CAF Cross Training. Pueden seguir a mi cuenta personal, Claudio Braga, _CAF, o a la página de kettlebell Club-Paraguay, o a mi número 0995-387-670. 995-387-670, Antequera, casi Constitución. Así que, nada, que la gente... Caigan, boludo, da gusto entrenar. Da gusto entrenar y que pierdan miedo. Cualquier actividad física es saludable, sobre todo